La Universidad de AFIT les da la bienvenida a esta cátedra de Innovación Empresarial José Gutiérrez Gómez, un espacio diseñado para propiciar un punto de encuentro entre las empresas y la universidad, donde se comparten las buenas prácticas en la gestión de la innovación. Agradecemos a los familiares del Dr. Gutiérrez Gómez y a los miembros del Consejo Superior de la Universidad de AFIT, quienes han sido los principales promotores de este espacio, que se alinea con la misión de la institución y con la contribución del Dr. Gutiérrez Gómez al desarrollo de la región y del país a lo largo de su vida empresarial. Damos inicio ahora a esta cátedra con la conferencia «Estamos preparados para la quinta revolución industrial», a cargo de Elkin Echeverry, director de Planeación y Prospectiva de Ruta N. El señor Echeverry es ingeniero electrónico y magíster en telecomunicaciones. Como emprendedor serial ha fundado diversas compañías como CompuRedes y Radar, entre otras. Es además miembro de varios comités de empresas de tecnología y miembro del comité de inversiones Vellum Ventures Fund. Invitamos entonces al conferencista a dar inicio con su intervención. Muchas gracias a AFIT. Yo me siento muy contento acá, es algo muy cercano. Dos de mis hijos estudian acá en este momento, entonces también ha sido una oportunidad muy interesante tener aquí a Camila, a Daniel y a mi esposa Paula, que pues ya era una oportunidad familiar, entonces como no venía, pero por muchas razones en realidad en AFIT del pasado ha sido muy cerca. Inclusive ahora casualmente nos encontramos con Juan Luis, el rector, y que ha tenido una relación con el colegio de mis hijos, y ver que, por ejemplo, María Camila desde chica vino aquí a la Universidad de los Niños y jugaba en el Ágora ahí junto a la biblioteca, y me decía, papá, yo cuando grande quiero estudiar en EAFIT. Le dije, pues quién sabe qué va a pasar, pero aquí está, ya está noveno de su carrera, o sea que bonito que se den esas cosas. Entonces, muchas gracias a AFIT, muchas gracias, profesor Mesa, por invitarnos y a la oportunidad. En el caso de Ruta N es también una oportunidad muy interesante de conectar estos temas, y sin duda la cátedra, al famoso Don Guti y su familia, pues alguien tan representativo, tener el honor de estar, o sea que fabuloso, y más con este tipo de temas. Entonces arranquemos. Miren esta gráfica, cómo ha evolucionado la población en todos estos años, y miren cómo se pone dramática a partir de un determinado punto. Esto es lo que los economistas llaman la gráfica de palo de hockey, porque es dramático a partir de un punto el cambio. Sí, la población durante estos años, durante estos siglos fue creciendo, pero aquí hay algo que uno ve claramente, que hay un cambio y que significa muchas cosas, porque no solo es el cambio dramático, sino pensar que pueden ser 6.000, 7.000 millones de personas, y hoy el mundo soporta esas 7.000 millones de personas desde muchos puntos de vista, de tener la capacidad. Eso se ve muy obvio porque pues sabemos que son 7.000, pero hubo muchos tiempos en que la humanidad misma dijo, ¿será que sí somos capaces con 1.000 o con 1.500? Entonces, eso demuestra también algo muy interesante de cómo como sociedades, como humanidad hemos ido cambiando. Una pregunta, piensen en Colombia, 1900, expectativa de vida de un colombiano. Hoy es 79 años las mujeres, 75 los hombres. No todo es malo para las mujeres. ¿Cuál es la expectativa de vida de un colombiano en 1900? Para que empecemos, se animen y estén un poco más conectados. Arriésguense. ¿Qué cifra? 50. 40. 35. Pues es 29 años. Solo 1900, y un colombiano, su esperanza de vida era 29 años. Y eso es fuerte porque en realidad en la Edad Media una persona tenía más o menos esa expectativa de vida. Y cuando uno hace prospectiva de estas cosas, eso le cambia a uno mucho la visión, porque si yo tengo una expectativa de 29 años y a los 24 me dicen que me vaya a la guerra, pues yo digo, pues vámonos para la guerra. Pero si yo tengo una expectativa de 75, 80 años y me dicen para la guerra, no, venga, pensemos eso bien. O sea, la sociedad es manteniendo cambios en su forma de pensar, porque hoy vemos las generaciones cómo están cambiando de rápido, eso es lo que significa en este proceso. Entonces, este punto, habría que preguntarse qué fue lo que pasó acá. Yo creo que la mayoría saben qué fue lo que pasó, la revolución industrial. Esa es la primera revolución industrial. Aquí hay una máquina que arranca una era, un cambio, y significa que la humanidad puede tener esta posibilidad, no solo de tener mucha más gente, sino alimentarla, darle alimento, tener cosas, y se generan muchas diferencias alrededor de ese punto. Esa revolución industrial, pues es lo que marca el hecho de la palabra que tenemos en el vocabulario, qué es industria, qué es un proceso industrial, qué es una fábrica, etcétera, etcétera.
Hay mucha gente que ha tratado como economistas de tratar de ver esos ciclos. ¿Qué es lo que pasó? Este es de un ruso, Kondatriev, y él dice, mire, yo mirando la historia veo que hay unos ciclos como de 50 años, otros dicen como de 55, 57, en que tenemos épocas en que crecemos, tenemos prosperidad, luego hay una recesión, una presión y volvemos a arrancar. La economista, yo tengo el honor de conocer la economista, se llaman neochumpeterianos, por Schumpeter, que es como el papá de los economistas en innovación, de conocerla, es una venezolana muy destacada que se llama Carlota Pérez, y Carlota Pérez ha contribuido mucho a esta teoría. Pero cuando converso con ella, una de las cosas que, intentando aprender de ella, yo digo, pero no tiene mucho sentido por todo lo que vemos, que los ciclos sigan siendo iguales, o sea, tengan la misma duración, porque todos los otros síntomas nos muestran que la cosa se va acelerando con el tiempo. Tal vez es que tiene sentido desde la parte económica, en los ciclos económicos, pero también tal vez hay unas olas de innovación, de desarrollo tecnológico que tienen otros ciclos diferentes. Hay otros que lo llaman olas. A ver, todo lo que les voy a presentar de que la tercera, que la cuarta revolución, finalmente son etiquetas. Uno no se puede poner a pelear, unos dicen, no, la revolución industrial empezó en 1750, otros no, en 1780, porque yo veo que aquí fue tal cosa. Entonces, la verdad es que el valor no está en pelear si es en un año o en el otro, sino en mirar el marco general de esas diferencias, cómo van mapeando a la sociedad y las nuevas cosas que les van dando. Obviamente, como el historiador, en la medida que vamos más hacia atrás, es más fácil ponerse de acuerdo en qué cosa, más o menos en qué rango de fecha. En la medida que uno se va acercando al presente, pues es más difícil. Hay más opiniones y cosas porque solo el mirar hacia atrás va consolidando unas cosas con mayor claridad. Entonces, tampoco es que los que han logrado imponer la teoría de que la era industrial ya está partida en 4 revoluciones industriales, no es una cosa absoluta, simplemente son marcos como para uno orientarse a hacer el análisis, pero otros pueden decir, no, son olas. Entonces sí, está la ola de la agricultura, la civilización cambió mucho cuando el hombre por fin dejó de ser nómada, de poderse asentar en un punto y saber que tenía garantizado el alimento. Antes tenía que decir, no sé qué me voy a comer en el almuerzo. Entonces eso cambia radicalmente el sentido de lo que puede ser. Cuando yo ya tengo agricultura, pues tengo una ventaja, y es que yo me puedo sentar a pensar, puedo crear reinos, me puedo inventar religiones, tengo tiempo, porque la cosecha está ahí, y eso cambia la sociedad. Inclusive la agricultura empieza a generar excedentes que permiten acumular, es el cambio, el intercambio, el trueque. Juanpa, bienvenidos. Eso genera un cambio y es la posibilidad de que yo pueda intercambiar, pueda hacer puntos de intercambio, esos puntos de intercambio se convierten en mercados y es el origen de las ciudades. Segundo cambio grande, ya es la era industrial, y aquí es donde nos vamos a centrar, que con estas metodologías estamos hablando que hay 4 revoluciones industriales. Ahí hay que hacer una claridad. Cuando hablamos de industria siempre nos pensamos en manufactura, pero este término de revolución industrial va más amplio, no es que esté centrado en las revoluciones que estamos hablando solo en manufactura, en las que tenemos ahora como cuarta revolución industrial, estamos hablando de toda la economía. Entonces a veces la palabra industrial puede confundir, entonces por eso hay que hacer esa salvedad, estamos hablando en general de toda la economía, porque a veces la gente lo piensa como, sí, industria 4.0 o manufactura 4.0, y yo puedo hacer la historia de cómo esa manufactura está cambiando. Entonces, centrándonos en eso, en esa era industrial y esa posibilidad, tratemos de evaluar, tratemos de mirar qué es lo que genera la revolución industrial, la máquina a vapor. Cada era, vamos a ver, tiene un elemento definitivo, un símbolo de ese cambio de paradigma y algo que afecta alrededor de cómo se transmite el conocimiento en esa era y le llega a las demás personas. La máquina a vapor era muy sencilla, era tener agua, calentarla, el vapor se genera presión, mueve un pistón y eso hace que haya un movimiento circular con esa que tenemos arriba subiendo y bajando, se transmite un movimiento circular. Entonces, calentando agua y vapor y con unas condiciones que se optimizan, lo que hizo James Watt, puedo tener la máquina a vapor. ¿Qué tengo? Por primera vez, la humanidad tiene cómo reemplazar el esfuerzo físico. Antes necesitábamos personas o animales. Caballos. Hoy todavía uno en ingeniería calcula en caballos de fuerza. ¿Cuántos caballos se necesitan para mover esto? 2 caballos de fuerza, 3 caballos, 10, 50 caballos. Entonces, por primera vez, revolución industrial es reemplazo algo que era humano, esfuerzo físico. Pero más allá de reemplazarlo, tengo la posibilidad de hacerlo de 50 humanos, lo de 100, lo puedo amplificar.
Eso genera toda una era porque significa que ya puedo hacer fábricas, puedo automatizar algunos procesos y en ese entonces la máquina a vapor era una y era todo un ejercicio de ingenio de cómo llevar todo ese movimiento circular con correas, engranajes y llevarlo a todas las máquinas. O sea, una sola máquina tendría que transmitir mecánicamente para que todo eso funcionara. Pues es el tiempo en sí de los telares, es como si tuvieras una máquina de coser en cada uno y cómo le llevas el movimiento desde la máquina a vapor. Hay un montón de condiciones, se genera en Inglaterra, tenía unas condiciones geográficas, de políticas de ese momento, el conocimiento ya era una potencia en términos del mercadeo, las redes de comercio en el mundo, entonces tenían el conocimiento los chinos y los indios de los tejidos, etcétera, etcétera. Entonces esa historia ya la tenemos de la primera revolución, pero la máquina de vapor también significaba poder tener barcos de vapor y tener locomotoras. Entonces hay un cambio también en términos de que tenemos una forma más fácil de mover las personas. Y al mover las personas y moverlas en más cantidad, pues tenemos una forma de diseminar el conocimiento y conectar a más poblados, a más personas en esa era que estamos viviendo. Ahora, cuando vean cada revolución, van a ver que cada una está asociada a una red y que esa red significa una amplificación de ese conocimiento y lo que tenías en esa era. Estos son los primeros ferrocarriles. La segunda vamos a ver que consolida aún más el proceso cuando ya se puede tener el acero y los rieles de los ferrocarriles pueden ser más fuertes. Normalmente en una era, mientras se desarrolla y madura, también se va desarrollando el conocimiento que permite el salto a la que sigue. ¿Qué fue lo que generó la siguiente era? Muchas cosas, pero en general uno podría decir que el elemento central es la electricidad, aunque en ese periodo también se desarrollan los automóviles y el petróleo. Yo no sé si muchos conozcan, pero los primeros carros fueron eléctricos. Hoy estamos viviendo una cosa bien extraña tratando de tener, pero los primeros carros fueron eléctricos, pues el petróleo era tan barato y era tan difícil el problema de las baterías que apenas lo estamos llegando a solucionar hoy, que los carros eléctricos iniciales no funcionaron. Es una lástima que no hubiera sido para que todos fueran eléctricos hoy, y en especial hoy que estamos viviendo la emergencia ambiental, ojalá algún día tengamos esa solución porque definitivamente no hay otra salida que vehículos eléctricos y tal vez ojalá la mayoría de bicicletas para que la cantidad de la movilidad se cambie. Es un propósito que tenemos que hacer como sociedad. Entonces, es la producción en serie, los famosos Ford Modelo T, famoso cuento de que pídalo el color que quiera con tal de que sea negro porque todos salen iguales. La bombilla eléctrica, que tiene varios inventores, pero en realidad el que más la perfeccionó con todo su sistema completo de distribución de energía en su momento fue Edison, y el motor eléctrico y el generador. Estos generadores ya que producían la electricidad en las hidroeléctricas usualmente, como el caso de lo que sería hoy, y la tan comentada en estos días casa de máquinas de Hidroituango. Pero el motor eléctrico tiene un impacto en la producción, porque ya no tengo que hacer toda esa transmisión mecánica del movimiento, sino que puedo hacer motores de cualquier tamaño y ponérselo a cada máquina. Entonces ya la máquina de coser puede tener su propio motor eléctrico y puedo repartir esos telares o las máquinas por donde quiera. O sea, ya el motor eléctrico da una flexibilidad en la producción que permite la masificación, que antes era muy difícil crear esas cadenas de producción cuando esto estaba limitado tratando de llevar con esas correas y esos engranajes para todos los lados para llegar a cualquier lado. El motor también es más eficiente en el consumo de electricidad y permite una cosa muy chévere, y es que inicialmente las fábricas se tienen que hacer al lado de una caída de agua para poner una rueda y generar electricidad. Es el caso de nosotros en este valle con Fabricato. Fabricato se hizo allá porque había el agua en ese punto para poder mover y generar electricidad. Pero esta era trae un componente y es las redes eléctricas, el famoso problema entre Tesla y Edison, si corriente directa, corriente alterna, termina ganando la corriente alterna, la generación. Entonces la red eléctrica ya le permite llevar electricidad a cualquier parte, y el que hace la fábrica dice, ya puedo hacer la fábrica en cualquier parte. Ya EPM me lleva la corriente donde sea y yo ya busco otras condiciones para hacer el asunto. Entonces, la segunda era la mueve el motor eléctrico, la mueve la red de electricidad. Miren que llegamos a un punto en que uno decía, ese pueblo está tan atrasado que no le ha llegado la electricidad. Antes ese pueblo está tan atrasado que no ha llegado el tren. Ahora ya el paradigma es que le llegue la electricidad. Pero hay un componente con el petróleo también, y es que dispara la industria química. O sea, toda la industria química a partir del petróleo también tiene un componente en esta era. Y para finalizar, en ese siglo que hay entre la primera y la segunda, está la electricidad. Entonces aprendemos a transmisión inalámbrica. Estas son las torres con las que Marconi hizo la primera
transmisión inalámbrica por allá cerca de 1900, es el teléfono, es el desarrollo del telégrafo, entonces venimos a las redes de telégrafo, el teléfono, las redes telefónicas, entonces se da esta época está con una red nueva, una que nos permite llevar electrones con la electricidad, pero que también nos permite llevar ondas electromagnéticas y por primera vez información. O sea, ya no solo transportamos átomos en los barcos, sino que ya podemos transmitir mensajes a grandes distancias y podemos amplificar lo que ya estamos haciendo a muchas más personas, a mucha más distancia, a mucha más velocidad, porque eso ya va a la velocidad de la luz. Estamos hablando ya no de 1780, 1800, sino que estamos hablando de 1880, 1900, 1920 y tanto, que es cuando se inventa la televisión. Y más o menos ahí termina esa segunda, porque empieza la Segunda Guerra Mundial, empiezan las dos guerras, y ahí hay como un punto en que la mayoría de las cosas se estancan en el mundo por las guerras. Entonces la red eléctrica es como el símbolo de esa transmisión. Pasemos a qué genera la tercera. Yo creo que todos tienen claro qué genera la tercera. Internet, la web, Juanpa, el computador. La Segunda Guerra Mundial, entre todas sus cosas que tienen malas las guerras, nos deja un buen regalo, y es que para que los aliados sean capaces de codificar los códigos de los alemanes, el código Enigma, tiene que desarrollar un computador, porque los códigos cambiaban cada día y no había ejército de codificadores que en un día fuera capaz de sacar el código. Entonces, ese pionero, ese tipo tan interesante, Alan Turing, guía los esfuerzos de hacer la bomba, que es la primera computadora en sí, solo que era una computadora dedicada a descifrar códigos. Pero termina la guerra y prácticamente inmediatamente tenemos el ENIAC, 1950, tenemos los primeros computadores. Si alcanzan a leer ahí, miren que el ENIAC en el 50 era capaz de hacer una simulación nuclear en 2 horas, lo que a varias personas le hubiera tomado casi un año en resolver a mano. Entonces es el inicio del computador. Miren que eso es casi un juguete, lo que estamos hablando ahí, comparado con lo que tenemos hoy, pero significa un cambio grande. La electrónica había seguido avanzando. A finales del siglo se tienen los reles electromecánicos y las válvulas de vacío, los tubitos esos que muchos de ustedes jóvenes no vieron, pues nosotros sí. Cuando uno miraba un televisor, por detrás era lleno de tubitos incandescentes, entonces eran las válvulas electrónicas, pero en los 50 viene un componente que lo cambia todo, el transistor. Este es el primer transistor y ya permite hacer en un estado sólido, sin nada incandescente, hacer las mismas funciones que podían hacer esos tubos, y es el origen de lo que llamamos electrónica y luego electrónica integrada. El primer computador personal, alrededor de los 70, fue un error de IBM. O sea, IBM dijo, voy a sacar la especificación del hardware y se la voy a permitir a conocer a todos para que hayan más programas. Pero cometió el error de no pensar que eso permitía copiar el computador. Entonces, el famoso tiempo de los clones. Todo el mundo podía producir una máquina y no le tenía que pagar a nadie. Todo el mundo salió a fabricar computadores, los computadores se masificaron y obviamente el software para las personas, y eso significó un cambio en esta era, el computador. Y luego, a partir de eso, las redes de pegarse computadores. Este esquema, para que se rían, es el Internet en 1969. 4 nodos. La Internet que hoy tiene 3.000, 5.000 millones de nodos, en el 69, yo tenía 4 años, tiene 4 nodos. Y ese es el esquema, esos son los equipos, un IBM 360, un PDP, un Digital, etcétera, etcétera. Esa era la conexión que se tenía. También es un regalo, de alguna manera, la posguerra, porque las dos potencias tienen amenaza nuclear y Estados Unidos dice, bueno, si yo tengo todo en un solo lugar y me tiran una bomba ahí y me dejan bloqueado, necesito hacer una red entre muchas ciudades, de tal manera que si le pegan a una ciudad, la otra red debe seguir funcionando. Entonces, eso es lo que estimula que se genere la red. De hecho, hasta la electrónica integrada es un recuerdo también de la Guerra Fría, porque Estados Unidos le dice a ciertos fabricantes, yo necesito que toda la electrónica de control de un misil entre en la cabeza del misil. Entonces no había sino tubos al vacío, eso era imposible meterlo. Entonces casi que el impulso de generar la electrónica para que todo ese control entrara en la cabeza del misil fue lo que nos legó luego a que saliera Silicon Valley. O
sea, las primeras compañías de Silicon Valley Electrónica salieron de la presión para que los misiles tuvieran esa capacidad, porque si no, no cabían en el misil y hubieran pesado tanto que el misil no hubiera tenido la capacidad que tenía que ser. Entonces eso es lo que tenemos, luego si ven el circuito integrado, ya los circuitos discretos se pueden meter en un solo integrado, y eso nos lleva a que el elemento definitivo de esta tercera revolución es la red. La red de Internet ya nos conecta en casi todo el mundo, es el proceso que ya conocemos comercial desde el 95. Pero empieza a aparecer también tímidamente algo que ya en la cuarta revolución se volvió muy común, y es como otras redes las conecto. Entonces tengo la red de distribución de energía, pues le puedo montar la red de Internet y hacerle control, sacarle información y de datos. Puedo poner sensores, Internet de las cosas, hacer otras vainas, pero no es solo esta red, también es la red de ferrocarriles, también es la red de transporte, le superpongo datos. Eso es lo que hacemos hoy cuando salimos y ponemos Waze, sensores, tu celular es un montón de sensores, lo que tenés afuera, y podés censar la vía, están las dos, la red de carreteras y la red de Internet, todas trabajando para darte un servicio que otra persona en otra era ni siquiera hubiera soñado tener. Este es un pequeño resumen de lo que acabamos de hablar, como para que tengamos el mapa de las tres, y es como la introducción a la cuarta. En realidad ahí están los componentes como entrar. Vuelvo y les digo, es una cosa subjetiva. Otro puede decir, no, a mí me parece más importante que fue tal cosa, y está bien. No es que haya un punto donde se pueda decir, no, tiene que ser esta, es más bien una guía, entender más o menos el paradigma de cada época y qué significó en la sociedad y por qué saltó a otra cosa y cómo nos cambió la forma de pensar, de ver la sociedad, lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué será la cuarta? La cuarta, como todas las anteriores, es una profundización de la anterior. Las cosas que ya se venían haciendo en la tercera son las que generan la cuarta. Entonces tenemos Internet, tenemos los sensores, tenemos los circuitos integrados, y eso se profundiza de otra manera. Pero antes quiero darle un giro y que miremos esto para que entiendan qué es lo que está pasando ahora con la cuarta. Y es, en el pasado, para solucionar un problema, y estoy hablando en general de un problema. Problema es cuando unos científicos quieren encontrar una ley de la naturaleza o saber un experimento científico cómo va a cambiar. Problema es cuando ustedes quieren emprender y quieren saber un negocio dónde va a funcionar o no. O aquí cómo hago para que el negocio funcione o el plan de negocio funcione. Eso es un problema. Problema es cuando es un problema de verdad. Un problema, me quedé sin plata, se me dañó el negocio, me estoy quebrando, no sé, tengo un problema con mi esposa. Eso también es un problema. Entonces, en general, nosotros en el pasado los problemas los solucionábamos de una manera que era consciente con algo, y es que no teníamos todos los datos del problema. Entonces teníamos que buscar gente muy inteligente, con mucha experiencia, que fuera capaz de tomar la decisión o ayudarnos a tomar la decisión. Un banco tiene un comité de crédito. No es que él conozca todas las cosas de los solicitantes, sino que el comité, los señores que están ahí con su experiencia, dicen, a este no le preste. Con los datos que usted me pasó ahí, yo creo que él no va a pagar, es mejor que no le preste. O a este sí préstele, creo que tiene toda la condición. El comité es el mismo comité que dice, en Hollywood, vea ese guión de esa película, eso va a funcionar, métale esos 200 millones que va a recoger 1.000 millones. Mi experiencia, no es que él haya hablado con todos los habitantes de la Tierra para saber si la película le va a gustar, no tenía todos los datos. Entonces, antes de solucionar un problema, era esto en esencia, tengo unos datos, pero no tengo todos los datos del problema, entonces tengo que buscar la gente que tiene experiencia. Entonces, el emprendedor, ustedes crean una compañía, crean el plan de negocios y van a un fondo de capital, vean, necesito que le meta $1 millón, que este negocio es muy bueno. Y los 3 sabios ahí de la tribu ya dicen, sí, yo creo que sí, metámosle ese $1 millón que eso. Y el fondo dice, si esos 3 dijeron que llevan toda la vida haciendo negocios, métale el $1 millón que seguro que os sale. Obviamente la mayoría de veces esos sabios, cuando le toca a uno, nos equivocamos. Entonces le pegan a unas y no le pegan a otras. Los sabios de Hollywood a veces dicen, esto va a recoger $100 millones y no recoge sino 10 millones en taquilla. Es sobre los datos extrapolar. Entonces el mundo se basaba en la extrapolación. Hasta hoy el mundo se basaba en extrapolación. Pero esta época tiene una cosa bastante interesante. Miren que la extrapolación es un problema difícil. Es decir, mira, te doy estos datos del problema y saca una regla que muestre cómo funciona todo. Eso es en realidad lo que nos metemos a veces a decir en cómo trabajábamos antes. Hoy lo que hay que decir es, ¿sabes qué? Ya la mayoría de las cosas que están pasando es que tenés todos los datos y tenés que saber eso qué significa. O sea, es un cambio. Antes tenías pocos datos y tenías que averiguar, extrapolar. Hoy te dan todos los datos y te dicen, bueno, con todos esos datos, ¿qué es lo que está pasando? Eso ya es un ejercicio de minería, de ir a los datos y hacer minería y descubrir el comportamiento diferente. Netflix recibe datos de todos los usuarios que vemos películas todos los días, qué serie, a qué horas, qué actores, con qué temas, todo lo demás.
Esos tienen todos los datos de nosotros. Y a partir de eso nos proponen películas y hacen series y hacen películas. No suponen, tienen los datos. Entonces ese es el cambio que yo quiero que ustedes vean en la época que estamos viviendo. Esta época, la cuarta revolución, el primer determinante, el combustible, se llama la data. Tenemos cantidades y cantidades de datos. General Electric, que hace turbinas de avión, en un vuelo de un avión costa a costa genera 3 gigabits de datos, o sea que si son 2 turbinas son 6 gigabits de datos, y pueden tener fácilmente 2.000 o 3.000 aviones en el aire en simultánea, generando cada uno 6 gigabits de data. Si General Electric quiere hacer algo con las turbinas a partir de la data, no puede decir, ve, guarda esos datos y en 2 semanas miramos. No, tiene que consumírselos en ese momento y los sistemas de información tienen que procesar y decir, vea, aquí hay una cosa que descubrimos. Si a la turbina le cambiamos estos 2 grados aquí arriba, se va a ahorrar el 1% de combustible. Y ese 1% de combustible vale millones de dólares en todo avión. Es solo descubrir eso, pero está en la data. Entonces tiene que hacer minería y hacerla en tiempo real. Entonces hoy es un mundo, a veces no nos damos cuenta, que está generando datos en cantidades y el negocio está en descubrir esos datos que nos dicen. Es como lo decía, lo que dice el científico. Albert Einstein no sabía todo lo que pasaba en todo el universo para saber que cualquier masa se multiplicaba por la velocidad de la luz al cuadrado, esa es la energía que tenía. Pero vaya, hágalo con cualquiera. Yo peso 88 kilos, multiplícalo por la velocidad de la luz al cuadrado, esa es toda la energía que tengo. Y si coge toda la Vía Láctea o el planeta Tierra, es igualito. Entonces, él no tenía todos los datos, pero extrapoló bien. Pero hoy estamos teniendo lo contrario. Otro ejemplo, todos tenemos WhatsApp, no nos valió ni un peso, no hay publicidad. Se lo vendieron a Facebook por 19 billones de dólares, o sea, 19.000 millones de dólares. En el Parque Berrío, esto es, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está? ¿Por qué? Pues producimos cantidades ingentes de datos. WhatsApp sabe a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos, con quién hablamos, cuántos amigos tenemos, a dónde viajamos, qué temas ponemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy es un negocio. Yo recibo ese negocio bien. Me da un servicio de comunicación, pues yo sé que le estoy regalando mi data. Entonces, una pregunta que hay que hacerse en esta era es, ¿lo que usted está vendiendo a su compañía lo que tiene que vender o de pronto está regalando? Usted está regalando los datos. De pronto yo vendo sillas, pero de pronto lo más valioso sería ponerle sensor y saber la gente cómo se sienta. Y empezar a vender sillas y recoger datos y datos de todas las sillas, así como está haciendo Netflix con cada dato que nosotros tenemos. Entonces, primer componente de esta cuarta revolución, la data. La data superó la cantidad de cosas que podemos hacer todos los días, incrementa, y además tenemos esta ya se desactualizó. Para 2020 van a ser más de 44 zettabytes. Para que tengan una idea, un zettabyte es un 1 seguido de 21 ceros. 41 zettabytes, y ya está corta. Ya las revisiones están dando que es mucho más. Entonces, estamos nadando en una cantidad de datos. Esos datos son dinero, pero muchas veces ni siquiera los estamos viendo, porque eso es cuarta revolución industrial. Ser consciente de la data, monetizar la data, y eso nos lleva a un componente. Para poder trabajar la data en tiempo real, el ejemplo que les di de las turbinas de los aviones, necesito inteligencia artificial, porque si no, no soy capaz de procesar 24 horas al día toda esa información, aprender de ella y tomar decisiones. Yo, hacer inteligencia artificial sin data tampoco puedo hacer nada, porque la data es la que permite entrenar las redes neurales, los procesos inteligentes. Entonces, es una unión. Si no tengo data, no tengo inteligencia artificial. Si no tengo inteligencia artificial, no puedo procesar la data. Entonces, ahí viene un segundo componente de la revolución industrial, que es inteligencia artificial, ya la vamos a ver. Y si fuera poco, que usted no tiene la data, la puede producir. Se llama Internet de las cosas. Ponerle a cualquier cosa un sensor. Este aparato creo que tiene como 70, 80 sensores diferentes. Su teléfono celular. O sea, ustedes son Internet de las cosas. Y muchos tienen el Fitbit o el no sé qué, y la cosa, y trotea, dice tantos kilómetros, dice no sé qué. La ropa puede tener sensores, la silla puede tener sensores, el piso puede tener sensores. Cualquier cosa puede tener sensores y darte información de lo que necesitas. Y lo que tenés que pensar es de tu negocio, de lo que querés hacer, qué sensores te faltan para poderlo integrar. Entonces, cuarta revolución industrial, data. Ya no supongo, sino que averiguo qué está pasando de los datos. ¿Qué negocios se pusieron en la cuarta revolución industrial? Los que son conscientes de la data y le sacan dinero. ¿Qué negocio no ha entrado a la cuarta revolución industrial? Los que siguen vendiendo la silla, en vez de meterle sensores y estar midiendo cómo se sienta la gente, para que la próxima generación de sillas esté consciente de lo que aprendió con la forma en que todos nos sentamos.
Y un componente que salió más o menos en el 2009, después de la crisis del 2007, salió con la idea de crear un negocio, una nueva moneda que es el Bitcoin, pero terminó siendo la tecnología más fuerte inclusive que el elemento de la moneda, si Bitcoin sea muy bonito. Yo creo que muchos saben, pero me piden mucho que explique qué es Bitcoin porque normalmente la gente se enreda mucho. Entonces desarrollé algo, vamos a ver si les gusta a ustedes, y es, yo creo que todos han estado en una natillera o han tenido alguna idea de una natillera. Y la natillera funciona si hay una persona de todo el grupo en la que todos confiamos, porque es el que tiene que tener el libro y dice, le presté tanto a tanto, ese ya me volvió la plata, este no ha traído la cota, este no sé qué. Y al final cuando se chequea la natillera, si el tipo dice, no, el que no ha pagado nada, eso es un hecho, el que no ha pagado. No importa lo que yo grite, el otro diga, no, el que siempre es muy cumplido. Si el man que todos definían que es el de la confianza, nada para hacer. Ahora, blockchain es una manera en la tecnología de hacer la natillera sin el mancito tenemos confianza. Es cómo se hace la natillera basado en tecnología. ¿Cómo funciona? En ese libro en que están las entradas, las salidas, los préstamos, cada registro se hace con esta tecnología. Entonces, cuando se habla de blockchain, es una cadena de bloques. Y cada registro aplica una operación matemática que va y chequea todos los registros anteriores y toma unos números y los enlaza. Por eso es una cadena. Y cuando hace el próximo registro en ese librito de la natillera de entradas o salidas, con esa función matemática pone ese valor. ¿Por qué no se puede cambiar? ¿Por qué nadie lo puede alterar? Porque si yo fuera a cambiar eso y que nadie se diera cuenta, tendría que recalcular todos los registros hacia atrás, esas funciones matemáticas. Y están hechos con unas funciones basadas en números primos que necesitaría el computador más avanzado que tenga el planeta y utilizarlo por 10 o 20 años seguidos para poder calcular eso. Entonces es intrínsecamente seguro basado en la tecnología. Si está el registro ahí, eso no vas a decir, no es mentira, yo no dice, no, si está el registro es porque fue así y se puede chequear con todos los anteriores. Entonces, cada vez que hay un registro, el libro lo tienen todas las personas. Es como si a todas las personas en la natillera les entregáramos el libro y cada uno puede escribirlo y leerlo. Pero al escribirlo tiene que cumplir la función en que se cumpla la función esta matemática, entonces no hay forma de alterarlo. ¿Eso qué permite? Hacer la natillera sin la persona. Pero si usted hace natillera sin la persona, entonces puede hacer notarías sin notario, puede hacer registros de tierra basado en el sistema sin que haya un notario que sea el que le ponga la firma. Puede hacer bancos sin el banco, que es lo que pensaba Bitcoin. Puede ser un banco central y emitir moneda sin algo. Puede hacer una natillera que sean 2.000 millones de personas, unos en África, otros en Oceanía, otros en Latinoamérica, porque el que conozca blockchain sabe que no tiene que conocer al de Latinoamérica o al de África, sabe que ese registro está disponible para todos, todos lo pueden auditar, y si lo cambió y lo registró era porque ya lo podía hacer en el registro y no lo puede alterar los demás. Entonces, blockchain tiene un poder impresionante porque permite eso, eliminar el banco, eliminar el notario, eliminar el banco central y emitir moneda. Entonces, ahí viene un punto de quiebre de las tecnologías de cuarta revolución. Son muy poderosas, pero también son muy peligrosas. ¿Cómo hace la sociedad para absorber eso y ponerlo de una manera que en realidad le genere el beneficio, pero no que le genere los problemas que eso significa? Uber es una cosita muy pequeñita comparado al poder de blockchain o de inteligencia artificial, pero entró de una manera en que la sociedad no estaba preparada y hoy son más los problemas que genera. Que sí, que la pelea, que yo monté un Uber y le empezaron a tirar piedra a los otros, que bloquearon la ciudad, los taxistas, que los ministerios están peleando. Usted ya a veces piensa, si se monta un Uber, era un servicio bacano, pues te tenés que montar. El señor dice, hermano, yo me llamo tal, si alguna cosa diga que yo soy su tío. Pues ¿qué sentido tiene eso? Yo meterme en un enredo solamente por coger un servicio que debería funcionar. Y tal vez si la sociedad lo hubiera analizado antes de entrarlo, el taxista hubiera dicho, me parece muy bacano Uber, pero viejo, ¿sabías que yo estoy pagando una tarjeta de propiedad? ¿Sabes cuánto plata me valió este taxi para hacer eso? Entonces la legislación tal vez hubiera dicho, no, tenemos un periodo de transición, voy a dar estos estímulos, va a pasar esta cosa. Entonces hubiera entrado en la sociedad. Lo que está buscando ahora el Centro para la Cuarta Revolución Industrial es de alguna manera que seamos conscientes de este poder que tienen estas cosas, pero el peligro que significa entrarlas mal a la sociedad porque nos van a generar más problemas que los que posiblemente estamos pretendiendo arreglar. Entonces, ahí tenemos cuarta revolución industrial, es una combinación en esencia de Internet de las cosas, blockchain, inteligencia artificial. Si nos devolvemos al recuento, la primera nos decía, ya tengo una máquina que hace el esfuerzo físico. Vamos a la tercera y nos dice, ya tengo una máquina que puede tener memoria. Era algo que estaba reservado a nosotros, acuérdese de este número, mire esta cosa, era una persona.
Ya con el computador tenemos una memoria que no solo recuerda mucho mejor que nosotros, sino que lo puede hacer en un volumen mucho más grande. Ese computador empieza a ser capaz de computar. Antes se necesitan las personas calculando la simulación nuclear, ya el computador la puede hacer. Entonces ya tenemos en la tercera una máquina que nos reemplaza en la memoria y en computar algunas cosas, inclusive puede empezar a automatizar unas cosas. La cuarta, el signo definitivo, más allá de los datos, que es un componente que ya se enlaza, la diferencia de la cuarta es, por primera vez tenemos unas máquinas que pueden hacer dos cosas, aprender y tomar decisiones solas. Esa es la diferencia de la cuarta. Inteligencia artificial te permite que una máquina le puedas enseñar y ella tome decisiones solas. Entonces, cuando ya estábamos hablando de las turbinas, empieza a llegar esa cantidad de datos, el proceso de inteligencia artificial que debe analizar todos esos datos, aprender y tomar decisiones y decir, lo que hay que cambiar es esto para ganarse ese 1%. Y eso ya no está al alcance de ese ejército de humanos, sino en los humanos que entrenan esa red neural o el proceso que se necesite para que de esos datos pueda salir ese tipo de decisiones para lo que está buscando la compañía. Ahí hay un elemento adicional y es la confluencia de las redes. La cuarta revolución, de alguna manera, ya hay una sola red. Todas las redes, las de teléfono, telégrafo, televisión, voz, todas se juntaron en una sola red. Todas están acá. Aquí está, cómputo y telecomunicaciones. Todo en un solo aparato, todo en una sola red. Es una característica definitoria también de la cuarta revolución. Ya las redes separadas no las veo, casi que yo me pego a esta red ya de convergencia y ahí puedo hacer todo, un solo dispositivo y un solo red. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos traen? Bueno, chévere, bajarnos el recuento histórico, pues sí, pero ¿qué? ¿Qué pasa con eso? Esta gráfica lo explica muy bien, me gusta mucho, es de Astro Teller, un tipo que trabaja en Google, bastante genial. Es muy sencilla, el tiempo, el eje del tiempo abajo, y el eje, la rata, la proporción en que las cosas van variando, varían más, varían menos. Al principio los humanos teníamos una capacidad de absorber cosas, y la hemos ido aumentando. Por ejemplo, nosotros tuvimos que aprender a cruzar una calle cuando venían automóviles. Pues ya es una cosa para todos muy normal, uno chiquito lo lleva al papá, a la mamá, no sé qué, mire para allá, mire para acá, no, espérate que no te da, y uno aprende. Y ya eso es lo que hacemos normal, vamos a adelantar un vehículo y sabemos si nos da tiempo o no nos da tiempo. Eso que parece tan natural que siempre lo tuvimos que aprender. Cuando el hombre pasó a los carros, a los automóviles, lo que teníamos en la cabeza era el cálculo de las personas y de los carruajes de caballos. Y muchas personas no calculaban bien, y hubo demasiados accidentes. Es más, la invención de otra cosa que creemos que está toda la vida, que son las señales de tránsito, se tuvo que hacer ahí porque eran tantos los accidentes que no pare, usted espere que el otro pase, porque toda la gente no tenía eso. Entonces aprendimos esa habilidad. Hay cosas que uno cree que no. Por ejemplo, me sorprendió mucho cuando alguna vez aprendí que los artesanos en el pasado no hacían zapato izquierdo y derecho, hacían dos zapatos iguales. Y yo miro, ¿cómo diablos? ¿Usted sería capaz de caminar con dos zapatos derechos o dos izquierdos? No. Pero fue algo que tuvimos que aprender. Alguien dijo, no, mira, tremenda innovación, zapato izquierdo y zapato derecho. Y funciona. Entonces, son cosas en las que nos vamos adaptando. Entonces, sí hay una capacidad humana de ir aumentando el entendimiento. Y la tecnología, ese recorrido que hemos venido haciendo, ahora lo vemos en qué espacios de tiempo ha ido aumentando, primera, segunda, tercera, cuarta. ¿Cuál es el problema? Que hoy, este es el actual, esta rayita es hoy, la velocidad a la que está cambiando la tecnología y los impactos socioeconómicos es mucho más alta de lo que podemos absorber. Entonces ya estamos en un problema, ese es el problema que decimos, no, yo ya estoy abrumado con esto es todos los días, ya inventaron esta cosa, ya dijeron esta vaina, yo pensaba que era esto, ya es otra vaina, es el punto donde, mijo, arrégleme el celular, eso ya no es para mí. Pero eso en verdad es un error, porque lo que necesitamos de absorción significa algo como lo que hacíamos en el pasado. Mucha gente se paraba en un lado, el río seguía pasando, decía, no, eso le toca tal, no, esos son los industriales, no, esos son los científicos. Pero es tal la tasa de cambios que la supervivencia de nosotros como sociedad, el bienestar depende de que todos seamos capaces de entender un pedacito y sumarlo. Ahora lo vamos a ver cómo. Entonces, este problema nos genera también una inquietud interesante. Los que tengan hijos pequeños, ¿qué va a pasar para adelante? Porque posiblemente ellos encuentren problemas que nadie en el pasado se encontró. Van a encontrar unos retos súper que no... Ahora vamos a ver la parte genética.
Mi familia es testigo que he ido siguiendo la evolución de la parte de análisis genéticos. El genoma humano, miles de millones de dólares sacar el primer genoma, y ha ido cayendo. Entonces yo le digo seguimiento, cuando valía $20.000, $10.000, me lo compré, no, es mucha plata, esperemos, hoy vale $160, $160, y va cayendo. O sea, estamos en que en un año, 2 años, eso va a valer $30. Va a decir, compre 2 cajas de cereal y le regamos el análisis genético, porque va para ese punto. Entonces, ¿qué está pasando? Miren, esto puede decir solo una cosita, pero los retos son muchísimos. Hay personas que hoy dicen, hermano, yo creo que ese man no es mi papá, eso ha estado muy raro. Yo toda la vida es que yo soy así, yo banco de esta manera, esta cosa, no sé, vaina. Mamá, seguro, claro, mi hija. Pues. Hoy basta coger un cabello de esa persona, mandarlo $160, y en 3 semanas, yo sabía, no era mi papá. Y eso tiene un problema para esa familia, para la sociedad. Esa persona dice, va donde habla la mamá dice, pues eso era un secreto con el que yo me iba a quedar toda la vida, entonces me metes en este problema. El otro dice, como me dijeron mentiras toda la vez, se destruye la familia, la confianza. Es una cosa así de sencilla, $160 y un cabello. Entonces no piensen que los retos que estamos viendo son pequeños y lo que se viene es demasiado grande en términos de las cosas. Cada tecnología tiene una posibilidad de hacer bien, pero también de generar unas cosas si no nos encuentra preparados. Entonces, este asunto, uno dice, ¿de dónde salió esa velocidad? ¿Por qué hoy la velocidad no está superando y en el pasado era más lento? Resulta que el motor eléctrico, desde que se inventó, o sea, la máquina de vapor, el motor eléctrico fue como la segunda generación, se duplicó de capacidad. Y luego con la técnica en estos 200 años, se calcula que el motor de hoy es 4 veces el primero. Ahora, ese era el elemento de la primera y la segunda revolución. ¿Cuál es el elemento central que dijimos que era el de la tercera? El computador y per se el procesador, la ley de Moore. Se duplica su capacidad cada 18 meses y vale lo mismo o la mitad. Si pensamos que el computador arrancó allá en el 55-57 y contamos periodos de 18 meses, ¿sabe cuántas veces se ha duplicado la capacidad del procesador? Contando hasta hoy 2019, 40 veces. O sea, el procesador que tenemos hoy es 40 veces lo que fue el primero. Este es el computador del 90, el Cray 1. Su capacidad se mide en operaciones de punto flotante por segundo en gigas, pues ¿cuántos gigaflops? Ese tenía la capacidad de 1.9, póngale 2 gigaflops. Este computador valía la cantidad que significa que 3 o 4 corporaciones y 2 o 3 gobiernos lo podían tener. 5, 6 Crays había en ese momento para toda la humanidad. Cuando sale el iPhone del 2017, 172 gigaflops en la mano de una persona que tuviera el iPhone, 172 contra 2. Y hoy el iPhone 10, 600 gigaflops, 600 aquí en la mano. Pero lo aterrador es que no lo tengo yo en la mano. Un computador, un teléfono inteligente se calcula que lo tienen 2.500 millones de personas. Multiplique, 600 gigaflops por 2.500. El mundo, la Tierra es un supercomputador. Pero cuando hacemos empresa, cuando pensamos en el sistema de información, no, que hagamos la paginita web, que el web service. No estás entendiendo. Mira lo que tenés afuera. ¿Cómo vas a aprovechar eso que tenés afuera? 2.500 multiplicado por 600. Y cuando salga el que sigue de esto, que es mi hijo Daniel, ¿cuál es el que sigue? 1.200. Automático, se está duplicando, 1.200 gigaflops. O sea, mañana va a estar más acelerado, pasado mañana va a estar más acelerado. Ya van a ser 1.200 por posiblemente ya 3.000 millones de personas porque va bajando de precio que lo pueden tener. Entonces, eso es lo que está haciendo, como todo se monta sobre computadores y sobre procesadores. En el 2012, Mark Anderson, que fue el que creó Netscape, dijo una frase, 2012, el software se tragó el mundo. Lo que está significando es todo se digitalizó. Y eso es la base de hoy de transformación digital. Negocio que hoy no entienda que se tiene que transformar, no digitalizarse, no es meterle computadores al negocio, no. Cambiar el concepto del negocio a partir de la data y la capacidad de cómputo. Y es un nuevo negocio que yo tengo que sacar. Con lo que tengo, ¿cómo lo hago? Entonces, imaginen la combinación de esas cosas. El doble poder por la mitad de precio multiplicado por el número de personas que lo tienen. Eso es lo que está haciendo esto. Que esa gráfica no solo está ahí, sino que se va a disparar muchísimo más.
Y nosotros no tenemos forma de cambiarnos tan rápido para poder hacer eso. ¿Cómo solucionamos ese problema? Astroteller hace una propuesta y se cambie la forma de aprender, trate de ser más, pero eso no suena como, pues a mí esa parte del cuento de Astroteller me quedó como faltando. Y dije, no, pues sí, es como muy buena intención, aprenda más rápido, haga más, pero con una curva exponencial eso no parece ser la forma de solucionarlo. Entonces, para buscarle solución a eso, Astroteller dice una cosa que sí me parece chévere y es, bueno, usted camina 5 kilómetros por hora, pero usted debe ser capaz de montarse en una bicicleta. Normalmente nos montamos una bicicleta, uno camina 30 kilómetros por hora, estos ciclistas que son unos monstruos a 50, 60 kilómetros por hora, pero uno normalmente 30 kilómetros. Y usted en una bicicleta no se siente abrumado, no dice, uy, voy a 30 kilómetros por hora. No, usted siente la bicicleta, chévere, saludás, pensás en otra cosa, lo estás haciendo. Entonces, Astroteller dice, invéntate una bicicleta, algo que te permite ir a más velocidad mentalmente, pero que no te abrume, que no te sintas que las cosas te están pasando y no que ya vas despachando las cosas a 30 kilómetros por hora, pero no que te sientas en equilibrio. Entonces hay que tratar de encontrar esa bicicleta que te ayude. En mi trabajo como empresario, que es lo que mayormente he hecho, ahora en lo que trabajo en Ruta N, siempre trato de aplicar esto, y es utilizar la prospectiva como la manera de capturar esa onda. ¿Cómo es el asunto? Yo estoy parado aquí, en el tiempo actual, y hago un pensamiento, decir, ¿dónde creo que esto en un mes, 2 meses, 1 año, 3 años, donde tú quieras, va a caer? ¿Qué va a pasar con las tecnologías que estoy pasando? Es prospectar. Entonces esa raya azul es un atajo, un shortcut. ¿Cómo hago para encontrar un tunelcito en el tiempo que lo hago en la mente, en el pensamiento? Entonces eso me lleva a un punto donde, como yo tengo que estudiar y trabajar y contrastar datos, mirar la data que me está dando el mundo para poder hacer la prospectiva, me monto en una nueva recta que tiene mis sensación humana de que tengo que seguir creciendo el conocimiento lineal, pero a una pendiente mayor, porque aprendí lo que me significó prospectar eso. Luego que hago eso, en la medida que este tiempo va evolucionando, tengo que esperar hasta acá, sino que voy viendo y digo, sí, le pegamos a esto no se parecía a tal, y me voy con la nueva, hago una nueva prospectiva, hago un nuevo shortcut parado en ese conocimiento que yo tenía. Y vuelvo y digo, de lo que ya vi que pasó, yo creo que debía pasar esto, entonces ya me monto en una nueva recta, con otro nuevo nivel de conocimiento. Y así sigo iterando. ¿Qué va pasando? Que mi comportamiento se empieza a parecer el de la exponencial. Es irme montando como por etapas, pero la base es la prospectiva, es aprender a estudiar y decir, yo creo que va a pasar tal cosa. Y es lo que más recomiendan en trabajo de futuro, y más cuando va rápido. Y es, no adivine el futuro, váyalo construyendo poco a poco, y verá que los dos van confluyendo en un lugar entre lo que usted prospecta y construye y lo que va pasando en el mundo. El gap se va estrechando. Eso ha funcionado bien para lo que nosotros hacemos. En mi caso de lo que me ha tocado a mí con mis compañías, ha funcionado bien y es el método que yo les recomiendo, porque aquí se trata de traer el problema, pero también traer una propuesta. ¿Cómo esto usualmente no falla? No cuando tengo una persona o dos muy inteligentes que hacen eso, sino cuando esa visión la compartes con 10, con 100, con 1000 personas y recibes realimentación de ellas y te dices, no, yo no creo por esto. Yo acabo de ir de tal lado y acabo de ver que esta tecnología va a salir mañana, usted está esperando que salga en 3 años, yo ya la vi. Entonces, la diferencia se llama sabiduría colectiva. Si usted aprovecha todos los cerebros de su compañía, tiene una ventaja más grande si solo uno piensa. Si toda la universidad utiliza todos los cerebros y lo entrega, tiene un valor. Y si toda una ciudad, toda una región, integra todos esos cerebros, el resumen de esto es que sí le pega a usted a dónde va el asunto y se sale de esa linealidad y lo puede hacer. Entonces es la propuesta, ¿cómo cambiamos algo? No somos muy inteligentes, pues somos muchos. Somos muchos, no somos machos, pues somos muchos. Lo cambiamos aquí por, no somos muy inteligentes, pues somos muchos. Y eso es insuperable. Cuando se logra ese tipo de cosas, eso es muy difícil de superar. Esa es la inteligencia colectiva que tenemos que lograr. Enseguida lo vamos a ver con otra visión y yo creo que cuando lo vean no lo van a ver tan raro de cómo funciona. Y es lo que yo les decía con los chicos. Si ustedes se vuelven a mirar esa curva, esto significa también que los que tienen hijos pequeños o nietos pequeños están viviendo un reto bastante grande. Cuando nosotros estábamos jóvenes, teníamos un problema grave y que uno iba, voy a conversar con mi mamá, le voy a preguntar a mi papá, voy a hablar con un tío. Mi hijo, no haga eso, cuando yo hice la cagué, pues hizo tal cosa, me fui por tal lado. Entonces sobre eso usted ya tomó una decisión.
pero resulta que lo que están viendo estos muchachos que van a enfrentar con problemas que nadie se ha enfrentado en el pasado. Entonces, la educación que hoy le estamos dando a esos hijos es totalmente al contrario. Es el papá helicóptero, es no le pase nada, no tenga incertidumbre, tranquilo, todo está determinado, no le ha dado frío, ya le están poniendo el saco, si tiene problemas en el colegio, entonces venga, yo lo saco del colegio. No, es totalmente, hay que dejar que se enfrenten a incertidumbre, a soluciones incompletas, a problemas complejos y que ellos vayan encontrando la solución del problema. Si no nos hubieran dejado caer, ninguno hubiéramos aprendido a caminar. Entonces hay que dejar caer para que adquieran estas habilidades, porque ya no basta con estar ahí para darles un consejo. Posiblemente uno va a tener que ir al nieto a decirle, ¿y qué hiciste? Bien, nieto, súper, porque no va a haber otra posibilidad. Entonces es un reto importante. Esto no es solo cambiar la universidad, esto no es solo cambiar la empresa, es cambiar los habitantes de esta región desde la labor de ustedes como padres, como tíos, como abuelos de esta generación, porque si no, no vamos a tener las habilidades a la velocidad que esto se está moviendo. Un puntico sobre inteligencia colectiva. Mi familia sabe que yo me muero de hambre pues para ir a cultivar, pero cualquier persona puede entender que hay gente que ha trabajado en esto toda la vida y uno puede decir, vea, este señor se sabe todo de cultivar fresas. Cualquier cosa que usted quiera, vaya a preguntar al señor, que el señor sabe cuál es la semilla, dónde se trae, si se siembra allá, en qué clima, tal. La madera, algo parecido. No es que sean negocios sencillos, no quiero que nada ofenda a pensar, son negocios muy complicados. Lo que quiero decir es que en su conocimiento una persona los puede manejar todos. Pero si uno está hablando de un automóvil, bueno, tráeme la persona que sepa de cualquier automóvil, el más sencillo que se imagine, que sepa la tecnología del último tornillo hasta el Bluetooth del radio. No existe. Que diga que me existe, yo quiero que me lo demuestre porque no lo hay. Entonces, en este tipo de productos hay una complejidad. Hay muchas personas con mucho conocimiento que se integran y se integran bien. Uno no le llega al carro y es como disparejo, una puerta hacia una mano. No, el carro es perfecto. Todas las tecnologías se integraron y funcionan y te lo entregan bien. Pero en su funcionamiento hubo miles de personas que tuvieron que ver desde su diseño y su fabricación y todo ensambla muy bien. Entonces, ahí ya no hay una sola persona. Entonces, eso separa ciertas economías muy simples de economías más complejas. Y sabemos que donde hay economías complejas hay más valor que se genera para esa sociedad. Tienen mejores condiciones de vida porque de estos negocios generan cosas diferentes. Pues eso es un carro, pues imagínense ahora un microprocesador. Bueno, tráigame el mago pues que sepa un Intel tal, si se lo sabe todo de memoria y le dice yo me sé todo eso por dentro, ¿cómo es? No lo hay. Son miles de nuevos y miles de personas que a veces ni se encuentran, ni se conocen, pero intercambian conocimiento y generan el producto en las regiones donde estos procesadores inventan el software. Ya no hay un software de una sola persona. Te va a GitHub, este consiguió un módulo, este pegó con otra cosa, este le hizo esta variación, este hizo no sé qué. Es un trabajo conjunto, este hizo este API y todo eso funciona armoniosamente para que el mundo esté digitalizado. Entonces, moraleja, si queremos una economía más sofisticada, que sea más productiva para la sociedad, hay que integrar a más personas que trabajen en conjunto. Entonces, esta es otra forma de llegar a la inteligencia colectiva. Uno va a ciertas regiones del mundo donde está esto y uno admira, y uno llega a ver qué tan inteligentes son, porque es que hacen eso, y casi siempre se devuelve diciendo, pero viste, es que son como más brutos que nosotros. Uno se devuelve como, ¿dónde está la explicación pues de esta vaina? La explicación está en algo más sutil, es como esas personas más promedio se conectan y hacen este tipo de cosas. Entonces, la conclusión por las dos vías es, para prospectar el futuro a la velocidad que vamos, necesitamos conectarnos y conversar para definir el camino que todos vamos a seguir y poderle coger la cola al rayo. Y cuando hagamos esos proyectos, nos juntemos todos, nos tenemos que decir, yo tengo esta idea, esto va a ser de esta manera y el producto que sale es más complejo. Eso es lo que nosotros llamamos ecosistema. Se le roba la palabra a la biología, porque la biología dice, mira, es que esto no es una caja, un sistema, por un lado entra una cosa y por el otro sale otra cosa. Un ecosistema es una vaina que tiene múltiples entradas y múltiples salidas. Entonces uno dice, bueno, yo sí puedo saber cuándo un bosque se está muriendo o cuando está vivo como este. Y también sé qué cosas necesita, necesita luz, necesita agua. Pues usted no puede coger un rincón y tirarle agua y luz y ahí le sale un bosque y unas matas hermosas. Es una combinación más sutil. Entonces, el ecosistema es como esas piezas desintegradas se conectan. Yo a veces molesto en Rutaen y les digo, ¿sabes cuál es el trabajo de nosotros de Rutaen para que haya un ecosistema mejor? Nosotros somos pastores de gatos, de un rebaño de gatos. Los gatos pueden hacer lo que quieran, se pueden mover por donde quieran, no vale echarlos en una bolsa a la fuerza porque los gatos no quieren que los metan a la fuerza, cada uno se quiere mover. Pero usted tiene que rogar que los berracos gatos vayan para allá para donde vamos todos.
porque es difícil, el ecosistema no tiene eso, es la libertad, cada planta crece donde quiere, una es grande, otra es más pequeña, pero necesitas que el ecosistema tenga esa vida, ese crecimiento que quisieras para el ecosistema. Entonces ahí cerrando esos dos puntos, que nos salimos un poco de lo de la revolución, estamos llegando a la conclusión, una región es más innovadora en potencia mientras más gente tenga. También es medio, un poblado de 50.000 personas no es capaz de innovar, generar las innovaciones que genera una ciudad de 3 millones. Y posiblemente la de 9 millones sea capaz de innovar más que la de 3. La pregunta que sigue es por qué a veces hay 2 de 3 millones y una innova más que la otra. O porque a veces hay una de 3 y otra de 7 y la de 3 innova más. Porque aunque este es el total, en realidad depende más de cuánta gente está conectado para adivinar, comillas, el futuro para dónde va y poner eso en práctica en los proyectos que hacemos en conjunto. La red real es la que hace. Por ejemplo, Medellín no podría llegar a los niveles de innovación hoy que tiene si no se hubiera quedado el metro y todo el sistema de transporte masivo. Habría 25 ciudades separadas que no se estuvieran viendo. Hoy es más fácil ir, encontrarse con la otra persona, ir hacemos esto. O sea, el sistema de transporte tiene hasta impacto en eso. Pero hoy estamos atravesando por las revoluciones industriales algo, que es la frase ahí, innovación es un virus que se riega persona a persona, y es que ya estamos pasando a la virtualidad. Porque volviendo a los de las revoluciones, vimos que estamos llegando a una confluencia de redes y que hoy es la combinación entre lo físico y lo virtual. Entonces eso nos da dando como unas guías para lo que podría ser la cuarta y la conexión con la quinta. Muchas personas preguntan lo del centro para la revolución industrial, pues yo creo que hasta ahora es sencillo decirlo. Los centros lo que hacen es, mire, esas tecnologías que se están viniendo en la cuarta y posiblemente en la quinta, si no las toma la sociedad, las prototipa, las lleva a la ciudad como un laboratorio, no vas a saber cómo funcionan bien. No es un conocimiento teórico, no son 200 tipos superinteligentes que piensan eso como tenía que hacer, no es como toda la sociedad coge eso, vení. Blockchain es muy teso, podemos hacer el registro de tierras sin los notarios y eso no lo puede cambiar. Bueno, vamos al catastro, hagámoslo, miremos qué le pasa al ciudadano. Ah, vea, ya mandaron aquí una tutela, que la ley tal prohíbe que usted esté haciendo tal cosa. Ah, bueno, entonces el centro tiene una capacidad con el gobierno nacional, con el gobierno local, de ir a eliminar ese bloqueo normativo, para que esa eliminación no permita que la tecnología no se pueda usar o tenga un mal uso por los ciudadanos, sino que se pueda encauzar hacia el punto central. Entonces, el centro para la cuarta revolución industrial, el último que dice ruta N y ciudad, vuélvanse en un laboratorio, y la gente venga, traiga proyectos acá de lo que afecta a la sociedad y veamos cómo cambia la sociedad. Está dando mal, volvamos a la mesa, recalculemos y volvamos otra vez con un nuevo diseño hasta que encontremos el diseño que funciona. Van a decir, por todo el cuento que nos echaste con la quinta, no has dicho nada. Sí. Aquí lo importante es mirar esto. Entre la primera y segunda, aproximadamente 100 años. Motor de vapor, motor eléctrico. Entre la segunda y la tercera, 50 años. Vuelvo y le digo, 55, 45, lo que quiera. Lo único que usted ve es que los rangos empiezan a cortar. Entre la segunda y la tercera, 50 años. Y entre esta y la otra, la que estamos viviendo hoy en arranca la cuarta, más o menos 38 años. Hagan la proyección en su cabeza. ¿Dónde está la quinta? 10 años, 15 años. Póngale 20 años. Es mucho y es nada. Cuando tenía 100 años, pues sí, hermano, eso no me va a tocar a mí. Que se preocupen los que vienen. Pero aquí no hay ese espacio. Que se preocupe usted porque le va a tocar, nos va a tocar. Entonces, si aplican lo que acabamos de ver, o sea, no era carreta en realidad, si aplican lo que les estoy diciendo, qué es lo que creo que se debe aplicar, lo que nosotros intentamos aplicar, pues hay que empezar a proyectar ya desde la cuarta cómo crees tú que es la quinta y actuar en consecuencia con eso, en tu empresa, en tus clases, en lo que presentas en la universidad, en lo que tú estudias. Si no lo empiezas a hacer, no vas a poder hacer ese atajo, no vas a poder empezar a aprender las cosas que te permitan proyectar y decir, el proyecto hoy lo va a orientar hacia esto, las tecnologías que voy a utilizar son estas y no aquellas, las empresas que yo voy a llamar son aquellas y no estas porque ya definí una línea donde creo que va. Lo que pasa es que venimos de pensar lineal y solo hacerlo a reacción. Hoy hay que hacerlo con prospección. Ya no es reacción, es prospección. Y vale la pena hacerlo porque está a 10 o 15 años. ¿Quiénes van a ganar? Los que sean capaces de hacer esto e ir ajustando, porque me equivoqué en esta. Bueno, itere,
vuelve y tire el atajo y vea si en la próxima la pega, hasta que vaya cogiendo, se vaya adaptando a la curva como vaya cambiando. Entonces ya nos vienen, bueno, ¿y entonces cuáles son las de la quinta? Genética, hablamos un poquito ahora de ella, pero el elemento central no es que le puedan hacer hoy un ensayo, un análisis genético por $160, es que hoy se puede editar el código genético. Se puede cortar pedazos y pegarlos y hacer variaciones impresionantes a unos costos. De nuevo, el ejemplo es válido. Hoy un muchacho de colegio puede pedir un kit por internet, vale muy poquita plata y puede cortar y pegar código genético de una planta, de una bacteria. Muchacho, si quieren entren a internet si no me creen. Entren, díganle a Google, quiero un kit para editar. Se lo manda por correo. Hay muchachos que tienen un garaje con un laboratorio genético intentando probar cosas. Hey, no es para mañana, no va a pasar en 5 años, está pasando en los garajes de muchachos hoy. Entonces uno tiene que aterrizar, integrar eso en lo que está pasando. Y hay una tecnología también que es la nanotecnología, lo pequeño, la capacidad de ir. De hecho, la primera impresora 3D la hizo IBM cuando hizo el microscopio de túnel y podía coger átomo por átomo y pintó IBM. No sé si se acuerdan que fue mucho en los medios poder átomo por átomo ponerlo. Hoy la nanotecnología permite hacer demasiadas cosas, pero está en su infancia. La capacidad que tiene Nano de mover la materia a ese nivel para cualquier cosa es impresionante y va a tener un punto importante, ahora lo vemos cuando se conecte con inteligencia artificial y las tecnologías inmersivas, realidad virtual, realidad aumentada, y las dos, realidad mezclada entre realidad virtual y realidad aumentada. ¿Quién sabe este aparato qué es? Cuántico. Bien, me gusta. Computador cuántico. En realidad todo este proceso es para tener la menor perturbación posible, eso, tener una temperatura muy baja y el computador es básicamente un chipcito que hay aquí abajo. Ese computador cuántico, pues en realidad, como piensan algunos, no es que los computadores de hoy los va a reemplazar los computadores cuánticos, los vamos a necesitar de los dos. Pues este tiene una capacidad de computar algunas cosas para algunos problemas que los computadores tradicionales, los que nos dieron la tercera generación, la tercera revolución industrial, no pueden. Esta es de una compañía canadiense que se llama D-Wave, trabaja mucho Google con ella. Este es el de IBM, era lo mismo que veíamos ahora, pero aquí está pues en el tubo, está ahí adentro. Este es otro, ese es ya quitándole la coca como está por dentro, pues les digo, el computador en sí es este chip. Por ejemplo, este es de 4 qubits. ¿Qubits? ¿Cómo así? Sí, el computador clásico, tradicional, trabaja con bits. El computador cuántico trabaja con qubits, o sea, bits cuánticos. Los más avanzados hoy están del orden de 49 qubits. Google acaba de anunciar uno de 72 qubits. La previsión es que cuando yo tenga 300 qubits operando realmente, ningún supercomputador de la Tierra va a superar un computador cuántico en algunos tipos de problemas que ahora les cuento cuáles son con 300 qubits. El problema es que para hacer 3 qubits hay que utilizar una propiedad de la materia que explica bien la teoría, la física cuántica, y es el entanglement. Coger 3 partículas en ese caso y conectarlas de tal manera que sus estados cuánticos estén relacionados. Entonces, si uno mueve una de ellas, las otras se mueven en consecuencia. Pues lo voy a explicar, no tenemos tiempo de entrar al detalle de eso, pero lo que les quiero hacer ver es que una pequeña variación de temperatura, una pequeña variación mecánica o electromagnética, elimina la magia. Las 3 partículas siguen, pues ya no están en entangles, ya no están como si estuvieran conectadas la una con la otra. Entonces, cuando yo digo que es un computador cuántico de 50 qubits, es porque 50 partículas a la vez están en el mismo estado cuántico en entangles y cualquier variación las puede desarmar y ya en ese momento los 50 qubits se vuelven 50 bits vulgares y corrientes. Y un computador de 50 bits pues no sirve para nada, pues en términos de los que tenemos hoy, obviamente. Entonces, si se vuelve 50 bits, entonces es válido cuando tengo 50 qubits. Entonces, cuando les digo que el supercomputador va a ser cuando tenga 300, es el reto técnico de lograr que los 300 entren en ese estado cuántico, se mantengan, yo puedo hacer unos cálculos con ellos antes que se desarme el desentangle. Es inclusive un proceso súper rápido porque en el mismo proceso se destruye, pero yo salgo los cálculos en la mitad. No me sigas haciendo mala cara, amor, después te explico. Allá me está regañando, que eso no... Entonces,
La parte importante acá, porque la idea no es ahora que nos pongamos a hablar de computadores cuánticos, la parte importante aquí son dos cosas. Una, todos, Google, Microsoft, IBM y otro grupo de compañías que vienen ahí, están hablando que vamos a tener computadores cuánticos comerciales, útiles en 5 años. 5. Le pusimos a la cuarta 15 años, en 5 años. Pero más bonito que eso, este es uno con otra tecnología que tiene cada cosito, esto es un qubit, ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qubits. Lo más bonito es esto. Esto es una foto de mi computador. Esto es, yo entro a lo que equivaldría a un compilador en un lenguaje hoy y puedo escribir el algoritmo cuántico que corre ese computador. ¿Cuál computador cuántico? Te lo prestan. IBM tiene computadores en línea, Google tiene en línea o tienen simuladores. Entonces, hoy, un muchacho, un viejito, puede escribir programas para un computador cuántico. No es de un año. O sea, si usted no lo hace es porque no quiere. Porque no es sino entrarse y empieza a jugar. Y a estas compañías les interesa que lo haga porque hay un montón de cosas sin responder. Entonces, la tendencia es sabiduría colectiva. Pongamos a más gente a trabajar, a ver cómo hacer los programas, a ver entre todos si respondemos los retos que tenemos en esto. Entonces, podemos ser parte, por primera vez, este mundo nos está dando la posibilidad de no esperar 20 años. Vea, ya va a llegar el computador cuántico de 20 años que lo regalaron a AFID, vayan todos a mirar. No, lo podemos ver en línea donde está pasando. Podemos trabajar con él, podemos ayudar a que pase. Entonces, volvamos a la misma lógica. Queremos cogerle la cola al rayo. Inteligencia colectiva, proyectemos. ¿Quiere aprender? Véalo, ahí está, entra en línea. No necesita sino un computador y puede empezar a programar. Obviamente esa programación lo obliga a estudiar, pero créanme que usted hace el esfuerzo y no hay que ir a la profundidad de física cuántica para poder programar. Es como un compilador. Cuando usted coge un compilador, no tuvo que ir hasta los unos y los ceros del microprocesador cómo funcionaba. Te dicen, si hace esto, aparece hello en la pantalla. Ah, chévere. Aquí pasa algo similar, hay un nivel de abstracción en que yo ya puedo manejar ciertas cosas. Sí, hay que aprender algunas vainas para aprender el paradigma como es, pero lo tenemos en la mano. Entonces yo quería llevarlos en el punto. Miren lo que está pasando, miren la velocidad, miren lo que lo debemos hacer, y es verdad, lo podemos hacer, empecemos a hacerlo. Entonces usted puede hacer aquí los programas, este es un programita ya más largo, lástima que aquí no ven cada una de las cosas, pero ahora les voy a dar la dirección para que ustedes lo hagan, inclusive desde ahora. Entonces, cuarta revolución industrial, ya vimos que era. Quinta, genética, nanotecnología, ahora les digo cómo se conectan. Computación cuántica y profundización de inteligencia artificial. ¿Dónde va a estar el salto en la quinta? Cuando inteligencia artificial se conecte con computadores cuánticos. Esos computadores son distintos, pueden solucionar cierto tipo de problemas diferentes. Pero cuando yo coja las redes neurales de optimización y le pegue al computador cuántico que encuentre el mínimo o el máximo de una función de optimización, que es lo que hace entre un conjunto súper grande de datos en milésimas de segundo, esas redes neurales van a poder tomar decisiones impresionantes. Eso es a lo que nos estamos enfrentando ya. Si no lo cogemos ya, nos va a coger por sorpresa y es el momento de tomarlo. Ojalá lo logre convencer porque pues cuando pusimos el título, hasta mis amigos me han llamado a burlarse. Ah, vos sí sos, que la quinta, no has hecho la cuarta y ya estás. Pues me da pena, pero es verdad. Y por eso era bueno llegar a esto, porque de nada sirve que lo haga uno, no sirve que dos, que yo les pueda contar que yo lo hice. Si no lo hacemos en una cantidad suficiente, Medellín no va a ser capaz de capturar esos beneficios. La captura es si ustedes, cada uno dice sí y empieza a poner a los otros que lo haga. La mayoría de lo que están viendo era IBM. Google ya tiene un área que se llama Google AI, computación cuántica más inteligencia artificial. Están trabajando específicamente en ese punto. Miren el tipo de problemas. Este es un chip que acaban de sacar, Bridlecon, dedicado solo a esto. O sea, es un chip ya con un computador cuántico adentro y dedicado a trabajo de inteligencia artificial, y están buscando algo que suena miedoso y es la supremacía cuántica. ¿Quién saca el primer computador cuántico que haga soluciones que los computadores actuales no tienen? Entonces ya puedo hacer machine learning, lo que hago hoy en redes de inteligencia artificial, pero con computadores cuánticos. Optimización cuántica. ¿Qué es optimización cuántica? Muchos problemas que los computadores clásicos son muy malos, se demoran mucho tiempo. El problema del viajero. Yo tengo que ir, soy vendedor a 50 ciudades y tengo que definir el camino óptimo. ¿Cuál es la ciudad A, la B, la C, la D? Eso suena muy fácil cuando uno tiene la lista.
pero cuando uno va a la B, digo, es que puedo ir a la C, a la D, a la Z, y calcular todas las posibilidades, cuánto me demoro, si de la Z paso a la G, no, más bien a la H primero, no, a la Z, y recalcule todo eso. Usted le pone eso a hacer a un computador tradicional, y se puede quedar siglos haciendo todas las posibilidades para traerle la respuesta, solo de cómo es el mejor viaje para usted, para ir a 50 pueblos. Ese es el tipo de problemas que un computador cuántico va a solucionar, que un computador clásico se demora mucho porque lo tiene que hacer en fuerza bruta, todas las posibilidades. Las simulaciones también funcionan así. Tengo esta proteína y tengo esta droga, y esta tiene este tipo de proteína, esta. Vamos a ver si se conectan. No, no se conectó. Traiga otra, pruebe. Traiga otra, pruebe. Y eso, el supercomputador dando vueltas hasta que por fin la encuentra. Cuando tengo un computador cuántico, la ventaja que tiene, la diferencia que tiene, es que, ahora no lo vamos a explicar, pero puede probar todas las posibilidades a la vez. Todas las soluciones del problema se ponen a la vez, y él calcula, y en una sola tirada te saca cuál es la mejor solución. Esa es la diferencia. Y ese tipo de problemas son los que se llevan a un computador cuántico, que si los tenemos comerciales nos va a permitir a los clásicos, a las redes neurales, a los que tenemos de inteligencia artificial, sumarle esa capacidad. La otra cosa muy interesante es simulación, como la materia, en el caso de nanotecnología, funciona con las leyes de la mecánica cuántica. Cuando yo tengo un computador cuántico, voy a poder simular la materia. Entonces puedo decir, bueno, este material para que se comporte de esta manera, tiene que tener esta configuración. Y el computador cuántico va a hacer la simulación en una sola tirada. ¿Cuál es el elemento que posiblemente cierre la quinta? Para que ahora se burlen, porque voy a hablar de la sexta. Si miramos el tiempo, volvamos a lo mismo que teníamos aquí con el tiempo. Se perdió el del tiempo, aquí está. Si estamos pensando acá que es 15 o 20 años, es muy probable que la otra esté otros 10, 7 años. Y coincide con muchas extrapolaciones que han hecho de que posiblemente 2045 sea un punto de quiebre para la humanidad, porque al juntar todas estas tecnologías, lo nano, la inteligencia artificial, la computación cuántica, tendríamos cosas como estas. Yo podría construir un compuesto que tuviera nanorobots que se metieran por el cuerpo de una persona y fueran célula por célula, neurona por neurona, y mapearan el estado de cada una de esas células. Salir con inteligencia artificial, un computador puedo mapear y decir, este señor hoy está así, célula por célula de su cuerpo. Y lo podría llevar a una máquina no biológica y reproducir ese estado. Eso es lo que se llama salir del sustrato biológico y pasar a un sustrato no biológico. Es lo que se llama transhumanismo. Y es lo que se está calculando que estas tecnologías nos llevan 2045, 2050. Si usted las mira hoy, es realmente posible. Es solo una cuestión de desarrollo tecnológico. Ya no hay una barrera en que uno pueda decir, tal vez la única barrera que falta, pero eso no quiere decir que no se pueda reproducir, es que hoy no tenemos una solución definitiva a la conciencia humana. Entonces no sabemos si haciendo ese barrido vamos a saber trasladar el estado de conciencia de la persona para que tenga un estado de conciencia similar. Pero puede que la persona sí la podamos transmitir al otro lado, pero ahí no sabríamos, en este momento nadie sabe responder si ese aparato tendría conciencia o no. Tenemos algo para averiguar en el futuro, para hacer la conferencia más adelante. Entonces recuerden, ¿cómo buscamos ese nuevo equilibrio? Y para que tengan herramientas que no piensen que es verdad que no lo pueden hacer ya, este señor Andrew Ng es uno de los gurús del mundo en inteligencia artificial. Creó el área de inteligencia artificial de Baidu, que es como el Google chino. Creó Coursera, que es la universidad esta en línea, él era profesor de Stanford. Creó DeepMind, trabajó en la construcción del área de inteligencia artificial de Google. Pues es el gurú, uno de los gurús de inteligencia artificial del mundo, y él anda muy dedicado, su logo es la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Así como la electricidad cambió todas las industrias, la inteligencia artificial hoy las está cambiando a todas, es momento de actuar. Orgullosamente, hoy tiene una compañía y existe en Medellín. Vino hace como unos 3 o 4 meses, estuvo aquí en EAFID, o sea, ve el ecosistema de Medellín y aquí hay gente trabajando para los proyectos del iPhone que él recoge dinero en todo el mundo.
Pero lo más interesante es que acaba de sacar un curso que se llama Inteligencia Artificial para todo el mundo. Entonces, y es para todo el mundo. Bueno, que es que no tengo inglés. Bueno, busquen en internet y hay N.000 cursos de introducción a inteligencia artificial, iguales de buenos o mejor que el que le está sacando. Solo se los traigo por la importancia que le está diciendo, hermano, esto lo vamos a sacar cosas, pero si todo el mundo se mete, si todo el mundo entiende que es inteligencia artificial, lo puede aplicar. Entonces yo no puedo hacer más que transmitirle lo mismo. Es una consecuencia lógica de todo lo que hemos visto en la charla, y es, bueno, ahí está el medio. Y usted quiere trabajar en computación cuántica, bueno, Google tiene uno que se llama CIRQ. Busquen ahora, Google CIRQ, y bajan un SDK y pueden empezar a trabajar en computación cuántica al estilo de lo que piensa Google. ¿No les gusta Google? Bueno, el de Microsoft. Bajen el SDK, ahí está. Bájelo, download en Windows y empiece a trabajar computación cuántica. Yo no sé, pues yo no me arriesgaría a eso en un Windows, pero ellos dicen que funciona. Y está el de IBM, que fue el que les mostré los pantallazos, en que yo puedo utilizar el computador cuántico de ellos. Creo que la última vez que entré le dejan a uno utilizar el de 16 qubits, no sé si ya el de 48 lo pueden utilizar, pero el de 16 se podía utilizar y empezar a programar. Ahí está el enlace, quantumexperienceng.bluemix.net, para que lo puedan bajar. Yo creo que aquí vamos a compartir pues la charla, pero ahí está por si la quieren copiar o quieren entrar ya desde el celular. Eso en el fondo es la lógica alrededor de Medellín como centro para la cuarta revolución industrial. Si nosotros, esto no es una cuestión de Ruta N o el centro de las compañías, si en realidad nosotros no nos metemos con la confianza que esto es lo que tenemos que hacer, nada va a pasar. Y eso es terrible porque en la época del conocimiento, si nosotros dejamos que haya un subconjunto de la población, 10 o 15 personas que sean los que saben, y el 80% dice, no, yo no hago nada, simplemente deme un trabajo, eso puede que fuera bueno para la revolución industrial, pero eso no ya es bueno para ahora. Si yo sé una cosa, si usted sabe una cosa y yo no la sé, eso es desigualdad. Porque usted con ese conocimiento puede volverlo dinero. Entonces aumenta la desigualdad también de recursos. Entonces este es un mundo nuevo. Si queremos una ciudad incluyente, equilibrada, todos tienen que meterse. Todos tienen que saber. Entre todos tenemos que construir el camino. Todos tenemos que hacer empresas. Todos tenemos que pensar en estas tecnologías, cómo nos cambian la vida, porque nos va a afectar hasta la parte social. Ya lo vimos, cómo nos afecta cosas tan sencillas como tener hijos, o mantener la familia, o tener una ciudad limpia, o con aire limpio, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que va más allá de simplemente lo tecnológico. Acuérdense que cuando uno habla de algo social, no es algo bonito porque lo ponen a llorar. Social viene de sociedad. Es cómo la sociedad hace lo mejor para que la calidad de vida de todos sea mejor. Muchas gracias. No sé si tenemos espacio para preguntas, ¿sí? Ah, bueno, excelente. No se va a animar nadie. ¿Cómo? Yo sabía que me ibas a decir lo mismo. En estos días oí a alguien, a su amigo Santiago, que decía algo así como, no hay preguntas tontas, sino que más bien es un tonto por no preguntar. Entonces, anímense. Perdón. Pregunto algo, ¿qué ha hecho la ciudad como una preocupación en cuanto a la educación primaria, pues desde pequeñitos, para que no sea una educación tradicional, sino que esté apuntando a estos campos? Pues la verdad falta muchísimo, te lo voy a contar como el vaso medio lleno, medio vacío, porque este profesor Ruta N le da a uno como el privilegio de que lo inviten a uno a muchos lugares a contar, y entonces ve lo que está pasando, y a otros lugares que están mejor. Entonces uno podría decir que la ciudad ha cambiado mucho en los colegios, en las universidades, en lo que está haciendo, entonces uno se siente orgulloso de eso en comparación con otras ciudades del país y de Latinoamérica. Pero cuando va a otros lugares dice, a lejos que estamos. Entonces ambas cosas son realidad, nos falta muchísimo, hay unos esfuerzos bonitos, pero en realidad hay un cambio. Yo pienso que la educación es hoy un terreno de innovación bastante grande, es un sistema que está al borde como de un precipicio, pues la mayoría no se ha dado cuenta y no ha actuado. Lo que pasa es que es muy difícil
porque es el sistema que ha demostrado que tiene el sistema inmunológico más poderoso. O sea, la educación tiene un sistema inmunológico que todo lo que viene nuevo se lo come, lo traga, la mastiga, lo vuelve y lo vomita y sigue igual. Entonces es muy difícil cambiarlo, es demasiado reactivo a cambiarlo. Pero yo creo que hay un espacio para decir, vea, esto se puede volver a hacer, no sigamos pensando linealmente en que un muchacho tiene que ir al colegio, a la escuela, luego al colegio, luego a la universidad. Hay un espacio hoy para borrar todo y si no, esto puede ser de otra manera. Lo que pasa es que se requiere mucha valentía de los que se metan a hacerlo, pero la oportunidad está ahí. Entonces, como para resolver, te podría contar cosas bonitas que se está haciendo, que le dan una esperanza, pero lo que falta es enorme. A nivel de país, bueno, muchas gracias, estuvo demasiado chévere la charla. A nivel Gracias. de país, ¿cómo se está invirtiendo? Pues, si vemos temas de conciencia, si vemos temas de inversión en educación, pues vemos que normalmente es minúscula. ¿Cómo entonces se ve y para dónde vamos como país, sabiendo que en investigación nunca invertimos, en ciencia no invertimos? Entonces, ¿cómo vamos a poder llegar allá si no invertimos en educación? Las mediciones independientes las hace el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Es una entidad creada para que haga estas mediciones y uno tenga la seguridad de que son esas. Colombia invierte en investigación y desarrollo el punto 29. Para que tengas una idea, los países del mundo en promedio invierten el 2.5. Entonces no estamos mal, estamos jodidos, 10 veces menos. Medellín ha venido recuperando el proceso y estamos en punto 84 de investigación y desarrollo sobre el PIB, o sea, 4 veces el promedio nacional, y en actividades de ciencia, tecnología e innovación estamos en 2.6 ya casi en la medición que va a salir ahora, que es también 4 veces el promedio nacional. Entonces, estamos bien respecto al promedio nacional, pero todavía no nos podemos conformar. Esta ciudad debería llegar a un promedio de invertir más o menos el 3 en investigación y desarrollo y un 6 en actividades de ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué estoy diciendo yo? Si usted se encuentra un amigo y dice, vea la compañía que yo tengo, yo soy súper innovadora, entonces vos le preguntás, oíste, ¿y cuánto invertís sobre las ventas en innovación? No sé, despacho, carreta. O sea, si él no tiene la punta de la lengua, es el 1%, el 2%, el 3%, esa compañía no está haciendo la tarea. Entonces, lo mismo pasa en una ciudad dice, yo soy innovadora porque inmediatamente digo, de toda mi economía estoy invirtiendo el 2, el 3, el 5, el 6. Entonces, Medellín está haciendo la tarea y ojalá en los próximos 4 o 5 años llegue inclusive a ser el 3 y el 6. Entonces, va bien, pero vamos en la mitad del camino. Hola, Elkin, ¿cómo estás? ¿Qué más, tengo pues una duda que me quedó muy grande. A ver, nos mencionaste muchos cambios y las posibilidades son gigantes. O sea, el futuro es muy incierto y no sabemos qué va a pasar. Hay muchas posibilidades, pero también existe la posibilidad, por ejemplo, de que pase lo que pasó con el grafeno, que ha sido como una promesa que va a cambiar el mundo, pero han pasado décadas y décadas y se ha quedado en eso. No sabemos, por ejemplo, con la tecnología de la inteligencia artificial, que llegue hasta cierto punto y se estanque o que los computadores cuánticos no aparezcan. Entonces, hay mucha incertidumbre en esos temas. Uno puede invertir mucho en una tecnología y ¡paf! No llegó a pasar nada. ¿Cómo se manejaría eso? Sí, yo creo que es cierto, la inteligencia artificial, por ejemplo, tiene en sí mismo esa parábola. La mayoría de las cosas que hoy son la base de inteligencia artificial las conocía. En mi caso las estudiaba hace 30 años, pero nunca dieron ningún resultado porque la capacidad computacional que teníamos en ese momento era muy pequeña. Cuando en el 2014 o 15, por esta velocidad de la duplicación, se empezó a tener una capacidad de cómputo gigantesca que era inimaginable a esos precios, esas mismas tecnologías empezaron a dar un resultado brutal que no imaginábamos con las mismas tecnologías. Entonces a veces no es un problema ni siquiera de conocimiento, sino del tiempo, de dónde yo estoy aplicando algo. Entonces, ¿cuál es la cura? Lo traté de decir, de pronto no lo expliqué completo, y es, mientras más personas estemos haciendo esa proyección, alguien va a decir, no, esto sí va a ser, pero yo creo que no va a ser como Elkin que piensa que es en 10 años, sino que va a ser en tantos. Y ese promedio de la gente conociendo cosas y juntando te da más seguridad de qué y cuándo, porque la mayoría de las veces en estas proyecciones el qué es fácil. Casi que la mayoría aquí estaremos de acuerdo en qué cosas. La dificultad está más en cuándo, exactamente, con qué condiciones, porque esas son las que sirven, por ejemplo, para hacer negocio, para crear una compañía, para que un producto, una tecnología sea rentable. Entonces, la única manera de hacerlo es con más gente proyectando y juntándose para que lo que salga sea esa convergencia
de eso y limite las posibilidades de los extremos, porque uno a veces es muy optimista, pero se contrasta con otro que tiene información real y le baja el optimismo al otro. Entonces ahí es donde converge y esa región puede tener mayor posibilidad de acierto que otra. Es un problema más de cantidades estadísticas, no de la capacidad de alguien brutalmente ser súper inteligente y siempre le pega a la predicción. Hay un comentario adicional interesante y es el siguiente, que no lo dije en la charla, y es, esto va muy rápido y normalmente uno lo ve como una amenaza, cómo me estreso y me genera ansiedad, pero la verdad es que hay que voltearlo porque la otra cara de la moneda de eso es bien bonita y es, todo está cambiando tan rápido que si no hiciste el trabajo hace un año, hace 2 años, no aprendiste eso, ya no importa, lo puedes botar a la basura. Arranca a estudiar ya inteligencia artificial y si no lo hiciste, no arrancaste a estudiar por allá como el que te digo, no sirve. Es como cuando estás cogiendo la casa, organizando los papeles, sacas un papel y dices, ¿será que esto lo guardo? Si ya 10 años, hermano, no le sirvió, bótelo, que eso ya no le va a servir. Entonces, la otra cara de la moneda es, que se me ha olvidado contarles, esto es un momento también muy emocionante en el sentido de que puedes decir, ve, bota todo y arrancar aquí para adelante y lo puedes hacer, porque está cambiando tan rápido que ya se puede hacer. Nosotros en la ciudad tenemos mucha gente que hoy lo estamos viendo en las compañías contratadas. Mira, yo era veterinario, pero un día alguien me enseñó a programar y voy volando. Aprendí inteligencia artificial, sé blockchain. Estos días grabamos un video de una chica, yo era comunicadora social, trabajaba en un periódico, hoy soy Scrum Master de una compañía y no me cambio por nadie. O sea, es un momento muy especial porque en el pasado no se podía hacer eso. No, ¿cuál es el grado? ¿De qué universidad saliste? Hoy las compañías están diciendo, ¿me demostras esto? Ya, vas para adentro. Lo demás te lo enseño aquí adentro. Entonces también es un momento muy, muy chévere en el sentido de que puedes arrancar ya y funciona. Hoy es un nuevo cero, tómate un nuevo cero, puede que sea un poquito difícil los primeros meses, mientras te duele programar o qué pereza estaba y no sé qué, pero cuando le coges el tiro, decís, qué maravilla. Y eso está pasando en cantidad, en especial en los jóvenes de las comunidades técnicas en la ciudad. Elkin, muchas gracias por la charla. Hablabas de que la tecnología está pues, ya avanzando en una curva exponencial y la capacidad del hombre para adaptarse a ella, entendía yo, pues es lineal todavía. ¿Qué tanto pueden aportar, por ejemplo, tecnologías como la realidad virtual para que nos ayude a llegar a esa curva o atiende campos diferentes, problemáticas diferentes? Es una esperanza de que teniendo realidad inmersiva, nosotros podamos acelerar la capacidad de las personas, de nosotros, de coger conocimiento. Yo digo un chiste bobo, se van a burlar mis hijos, pero yo digo, mire, en Estados Unidos la gente es súper avanzada, los niños desde chiquitos saben inglés, pero el punto de fondo es que cuando uno está inmersivo en algo, pues usted aprende español porque está ahí y la velocidad a la que lo aprende es muy rápido. Entonces hay muchas cosas que si uno las pudiera llevar a un ambiente inmersivo, el que usted ni siquiera se diera cuenta, pues indudablemente lo va a hacer mucho más rápido y al menos la pendiente va a ser más grande. No sé si se vuelva exponencial, pero por lo menos la pendiente va a ser más rápido. Pero desafortunadamente esas tecnologías no están hoy en el nivel de sofisticación precio que permitan masificar. Es la carrera y por eso la metí en una de las que van a hacer el cambio, pero hoy no están en ese nivel. Hoy ayudan, pero no son tan... Pero la promesa de lo que estamos empezando a ver en algunas compañías y el hardware asociado es que lo vamos a tener. Un problema que se tiene ahí es que a pesar de que eso va lento, la capacidad de tener display en tercera dimensión, las redes de telecomunicaciones están muy atrás. Entonces también va a haber un problema porque vamos a tener la capacidad de estar en un mundo virtual, pues no lo vamos a poder mantener en línea con otras personas. Se va a demorar un tiempo también. Entonces, la respuesta, yo creo que sí, pero no lo veo en la ventana de 5 o 7 años todavía. Pero puede estar equivocado, pues simplemente mi suposición. Hermano, de alguna forma las 2 últimas respuestas has dado algo de ideas sobre el tema, porque a mí me impactaron poderosamente las 2 primeras preguntas. Porque la primera es qué está haciendo la ciudad y la segunda es que Colciencias no hace nada. Y yo siento que es al revés. Yo quisiera tu opinión o recomendación de qué tenemos que hacer nosotros. O sea, cada persona que está sentada en este auditorio, ¿qué debería hacer? ¿Cuál es tu opinión o recomendación para integrarse adecuadamente en esto? Claramente no espera que lo haga otro, diría yo. No, sabes que lo compartimos y es el trabajo que hemos venido haciendo y por eso lo respondí. El indicador es
inversión de ciencia, tecnología e innovación sobre el PIB. Esa inversión no es Colciencias o Ruta N, es lo que está haciendo la sociedad completa, lo privado, lo público, las instituciones sin ánimo de lucro, la inversión que llega internacional. Entonces, en realidad eso lo que refleja es si la sociedad está cambiando. Y es muy bacano lo que estás planteando, porque en realidad Medellín cuando empezó a cambiar, cuando se llegó a una conciencia de que era algo que teníamos que hacer nosotros, no cuando decir, no es que el presidente es el que tiene que venir a cambiar esto, no, es que el gobierno tiene que hacer esto. La gente empezó a decir, no, eso es mi obligación. No es ni siquiera Ruta N o el alcalde, es yo estoy en una empresa, ¿qué hago yo como empresa? Yo estoy en una universidad, ¿qué hago yo como eso? Entonces, esa es la línea, bacano pues que nos ayudes a remarcarla, pero en realidad lo que está haciendo que Medellín avance más sobre eso, y no quiero decir, yo nunca digo que es Colciencia, entre otras porque Colciencia le pueden dar toda la plata o al ministerio ponerla y no va a cambiar la situación. Es más, inclusive un problema de liderazgo, el día que el líder de esa región o ese país convenza a toda la sociedad que ese es el camino y cada uno empiece a hacer, el cambio es maravilloso, porque de nuevo es la construcción colectiva. Si cada persona pone un poquitico, la suma de todos es un montón. Si solo dejamos 3 actores que hagan un montón, nunca van a llegar a eso. Entonces, yo creo que lo único que puedo decir, claro, no hay otra opción. Sí, en la medida que vayamos cambiando la mente y todos hagamos, eso va a ser súper fácil. Un pequeño cambio de cada uno y la suma de esos millones de personas en esa región hacen un cambio gigantesco para toda la sociedad. Pero no sé si esa era la línea que querías o no entendí algo de lo que... No, está bien. Yo le diría, de alguna forma también está asociado a la pregunta, y es, ¿cuál es la recomendación para cada uno de los que está aquí sentado? ¿Cierto? Y creo que dice Y de hecho fue la línea principal, tratar de decir, hermano, no se angustie porque a la cuarta o la quinta empiece a actuar, proyectar y trabaje conforme con eso y verá que se monta, le coge la cola al rayo, como digo yo siempre. Es una actividad de cada persona, eso nadie se lo puede hacer. Elkin, gracias. Hablábamos de las personas en relación a la cuarta o quinta revolución industrial. En tu concepto, si ya eso está definido, ¿cuáles son las competencias a desarrollar para lograr que las personas nos adaptemos o impactemos nuestro desempeño de cara a esta cuarta o quinta revolución industrial? Ha sido un tema muy difícil, digamos en Ruta N hoy hay una estrategia de talento que es muy bonita, pues nos tomaría un tiempo hacerla y nosotros nos hemos concentrado más en intentar que adivinarla, dejar que la demanda sea la que nos vaya diciendo. Para que tengan una idea, LinkedIn, hoy cada persona dice yo tengo estas habilidades y hay personas que dicen sí, yo conozco a Elkin y doy fe que él hace bien esto, ¿cierto? Y las empresas postean requerimientos basados en vos sabes programar esto o tenés esta capacidad o haces esto. LinkedIn ha hecho un inventario en todo el mundo de sus bases de datos entre lo que piden y lo que ofrecen. Y el pool de habilidades de LinkedIn en el mundo son 50.000 habilidades. Lo más interesante de esas 50.000 es que en 6 meses van a ser distintas. Y LinkedIn lo único que va a decir es, hoy la oferta y la demanda ya está diciendo que esto, y hace 6 meses o hace un año era distinto. Entonces, nosotros tenemos la tendencia a tratar de resumirlo en, son estas 10, y está bien, se puede intentar resumir, pero lo que estamos intentando en la ciudad es que sea algo desde la data, no desde el consejo de 7 que dijimos que son estas que tienen que ser, sino mostrarme la data que está pidiendo y construyamos oferta a partir de lo que tenga. Y cambio en 6 meses, bueno, ¿qué sistema hiciste para que en 6 meses se acomode a ese cambio? Ese tipo de sistema estamos poniendo. Sin duda ya te diría unas cosas personales, pero vuelvo a que es más poderoso lo otro que la opinión de cualquier persona en particular. Pero hoy estamos teniendo una gran necesidad de personas que hagan programación. Y esa programación no es simplemente porque vayas a ser programador o te vayan a contratar, sino porque eso da una forma de pensar diferente. Quien intenta programar tiene muchas ventajas. Uno tiene que tener la capacidad de intentar hasta que logre. Entonces uno a veces está programando, se pasa una hora dando la vuelta y a las 2 horas dice, era esta berraca como yo, ¿por qué no la veía? Entonces tiene una obligación de probar. Segundo, quien programa construye un mundo. Es un pequeño Dios que dice, puedo hacer este mundo y que funcione. Entonces tiene capacidades de creación. Él sabe que conceptualiza algo, lo programa, mírelo cómo está funcionando. Entonces la programación da unas habilidades que de otra manera no se tiene. Y tercero, mañana puede que no programes, pero como el mundo se digitalizó, como hoy estamos viendo transformación digital, vas a tener que hablar con alguien que programe.
Entonces, la única forma de que seas bueno en el negocio o en la arquitectura o en la administración de lo que estás haciendo es teniendo idea. Cuando el programador te dice, eso no se puede, no, eso sí se puede, y verás que yo le muestro que sí se puede. O sea, es la decisión técnica de alguien que tiene un conocimiento real sobre lo que está hablando. Entonces, la programación me parece que hay unas habilidades muy importantes que yo intentaría que cualquier persona tuviera. Es un nuevo lenguaje, es un nuevo interpretador del mundo, genera tolerancia a la frustración, no me funciona hasta que lo hago, y me da la capacidad de conceptualizar soluciones nuevas y ponerlas en la práctica. Hay una que sale clarísimo de lo que hablamos acá: trabajo en equipo, conectarse, hablar con los demás. Tengo que ser capaz de ir donde otro y decirle tengo esta idea. Hay mucha gente que dice, no, a mí me da pena, o yo no soy capaz de defenderla, o no sé qué. Siempre cuento una anécdota que se ríen mucho de ella. Me llamó una persona, me dijo, el que me llamaron, que tal, que Ruta N, que para esta innovación que tengo yo súper poderosa, vos me vas a ayudar. Y dije, claro, contame qué es. No, hombre, no te puedo contar, es que la confidencialidad. Entonces le dije, hermano, pero ¿cómo te voy a ayudar si no me contás la idea? Entonces, yo creo que hay un elemento de trabajo en equipo que se refleja en muchas de estas cosas, entonces también es una habilidad muy importante. También hay una que es muy escasa, pero yo creo que también hemos entendido que hacia los jóvenes se les pone en ese escenario rápido, la desarrollan muy fácil, y es la capacidad de comunicarse, de hablar en público, de hacer una presentación, de despachar algo, de escribir bien un documento, pero no tanto porque ponga bien las comas, eso ya lo hace un aparato, sino transmitir bien las ideas, ser conciso y ser capaz de decir esto es lo que yo estoy entregando. Pero esos son mis ideas de lo que pasa. Nosotros nos vamos a guiar más por lo que la data nos esté dando, porque va variando, pero ahí hay algunas que son muy invariables hoy para esto que estamos viviendo. Yo pienso que la interpretación que le daría a tu inquietud es el desconocimiento, y creo que una de las posibles soluciones sería invertir en la parte educativa de estos chiquitines y fomentar esa creatividad, ese arte de solucionar problemas, porque cuando tú dices vaya, programe, realmente está programando para solucionar un problema o una necesidad puntual, ¿cierto? Entonces, orientarnos realmente que en ese sistema educativo se dé desde el inicio, ¿cierto? Y ya, eso es lo que iba a comentar porque estaban hablando en ese momento. La única pregunta que yo te haría es, porque yo estoy de acuerdo con eso, es ¿será en el sistema educativo que tenés o habrá que hacer otro totalmente diferente? Hay que hacer una conversión impresionante, una transformación impresionante, pero se puede, y es lo que tú dices, todavía estamos, ellos tienen la capacidad, son supremamente ágiles, absorben, pero no les podemos entregar todo. Hay que dejarlos que ellos hagan su parte. Porque si les solucionamos todo, entonces ese arte se va a perder lisiamos completamente. Claro. Pero también está en manos de los líderes, porque cuando tú dijiste vamos a manejar unos gatos, un montón de gatos, y esos gatos los tenemos que jalonar, pero está en cabeza de esos líderes que se puedan jalonar y saberlos poner en congruencia para que nos puedan dar expresar sus necesidades. Estoy de acuerdo, solo pensando que ustedes son los líderes de esta sociedad, nosotros somos privilegiados de esta sociedad. Cada uno de los que está aquí, eso no es de otra gente, pero ni construyamos somos nosotros, así como lo está diciendo Juan Pablo, todos tenemos esa obligación hoy. Todos los que están aquí sentados son líderes y pueden ayudar a que eso que estás planteando pase. Claro. Aquí tenemos dos preguntas. Entonces, la primera es, en tu opinión, ¿qué va a pasar cuando estas redes neurales o inteligencia artificial tengan mucha capacidad y superen la capacidad, o tengan la misma capacidad de un humano para tomar decisiones autónomas? Espérate, respondo esa. No me hubiera esperado otra pregunta, María Camila. Porque hemos tenido enormes discusiones, entonces yo sabía que le ibas a hacer. A ver, ¿cómo la enfoco? Nosotros tenemos una idea de que tenemos mucho control de lo que nos pasa, y yo siempre peleo que eso no es verdad. O sea, usted no tiene control ni dónde nació, ni cómo se llama, ni por qué es como es, ni cuáles fueron sus papás, ni por qué nació aquí en otro lugar, y siga la lista. Usted piensa que no, que usted tiene todo, pero mentiras. Si ustedes reconocen en realidad, muchas son un montón de cosas fortuitas. Entonces, cuando yo veo esa pregunta, una de las cosas que digo, que el miedo que hay es, ¿nos pueden llegar a reemplazar las máquinas? Sí, es posible. No es ni en la quinta ni en la sexta, puede que sea más adelante, pero en esta etapa cercana, no, pero más adelante sí. Es una consecuencia, a mí me parece que una consecuencia lógica de la evolución que estamos viviendo como seres humanos, desde bacterias unicelulares hasta otra, es eso. A mí me parece un paso totalmente normal, eso es súper discutible, pero
Mi opinión es que eso es un camino que está pasando. Entonces, ahí lo que le digo es, como si usted le hubiera preguntado al chimpancé, hey, chimpancé, no siga evolucionando, que los humanos van a venir, lo van a meter en un zoológico. No tiene sentido, o sea, el chimpancé tenía que seguir su evolución y le pasó lo que le pasó. Suena raro, nosotros estamos en la misma. No tenemos salida, la evolución nos va a llevar, es casi una cosa inevitable. La gente dice, no, que hagamos un manifiesto, que pongámosle a las máquinas y guardémosle al que no. Eso no va a pasar. O sea, cuando una cosa ya se dispara por un lado o por el otro va a pasar. Y va a llegar un momento en que no sé qué va a pasar, nadie sabe qué va a pasar, pero si eso pasara, a mí no me parecería raro. Parecería que es el camino lógico de la evolución del humano, pasar a otro sustrato y pasar. ¿Qué es lo que yo pienso? Que en ese momento no es que las máquinas se apoyan al humano, no, el humano se volvió máquina. O sea, en el momento que ellos nos puedan reemplazar es porque usted ya pasó a otra etapa de evolución. ¿Qué va a pasar en intermedio? No sé, pero es un camino lógico para mí. O sea, yo nunca le veo el dramatismo a eso porque fuera de eso no puedo hacer nada. Vuelvo y le digo, es como el chimpancé tratando de decir, hermano, no evolucione, quédese chimpancé, hermano, porque va lo que viene. Y no creo, ni en la mano de ellos está, ni en la de nosotros está ahora. Buenas noches. Mi nombre es Santiago y mi pregunta va enfocada en la ética. Ahorita veía pues en la diapositiva de la cuarta revolución industrial de Medellín siendo el hub, mencionaba pues que teniendo pues en cuenta la ética y la moral pues se iban a tomar decisiones, pero como son temas tan subjetivos, ¿qué se debe tomar en cuenta? Porque digamos, hay gente muy educada en el tema que dice, no, venga, para allá va la sociedad y vamos a evolucionar y todo, pero está también la gente con el miedo, la incertidumbre de esto que acaba de preguntar Camila. Entonces, ¿qué pasa ahí? A ver, la moral es propia. La ética es de la sociedad. ¿Cómo te acomodas a la...? Y yo creo que ambas son demasiado relativas. Alguien me dice, no, la moral no es relativa, pero yo creo que si uno estudia la historia, sí ve que las sociedades y las personas van variando de acuerdo a las cosas que nos toca vivir, cosas que hoy para nosotros son normales, yo creo que muchos antepasados les hubiera parecido inconcebible hacer. Pues no es sino ser uno adolescente para que le diga el papá y la mamá, le decimos, no hermano, ¿usted cómo le ocurre eso? Sino, pero humano malo que nosotros hacemos. Entonces, yo creo que solo una generación, otra, si uno se pone a mirar la historia, pues la diferencia es muy grande. Entonces, yo la verdad no sabría responder eso porque nunca me quiero poner en el punto de que me digan amoral, no. Yo pienso que el proceso es algo en que las cosas van evolucionando y ninguna persona tiene control a dónde confluyen. Pero el error es cuando tratamos de generar que debería ir por esta línea. Es un poquito lo que le dije a Camila. Tenemos que asegurarnos que no pase esto. Y digo, ¿pero por qué? No tuviste control de nada. En realidad estás acá y te tocó en este momento. Y vos vas a parar y decir, no, yo sí hoy voy a definir que los de adelante lo van a hacer de esta manera porque a mí me parece muy peligroso o amoral. Digo, no tiene mucho sentido. Cada persona y cada sociedad en su momento le tocará irse ajustando a eso. Y así estuviera en la condición de que fuera otra cosa, creo que igual no pasa. Termina pasando lo que la sociedad en su promedio se logra acomodar y lo que las personas en su vida logran acomodarse para sacar su vida en ese entorno que les toca. Bueno, agradecemos al señor Echeverry por su intervención y a ustedes por asistir a esta cátedra de innovación. Buenas noches.